ministras Reyes Maroto y Carolina Darias para ser candidatas a las alcaldías de las ciudades de Madrid y de Las Palmas. El nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo será Héctor Gómez Hernández y, en segundo lugar, el nuevo ministro de Sanidad será José Manuel Miñones Conde. Muy buenos días. Nueva remodelación en el gobierno de Pedro Sánchez. El enésimo cambio. Hemos perdido ya la cuenta de las fotos de la Moncloa. Se van Reyes Maroto y Carolina Darias de la bancada de ministros porque ambas son candidatas a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. La primera a la alcaldía de Madrid y la segunda a la de Las Palmas. Le sustituyen Héctor Gómez al frente de Industria, Comercio y Turismo y José Manuel Miñones en Sanidad. A Gómez le conocerán todos ustedes por haber sido el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados durante unos escasos 9 meses tras ser relevado por Patxi López, que ocupó también además el cargo de director del Instituto de Turismo de España entre 2018 y 2019. Un movimiento llamativo, el del diputado canario, en un momento en el que el caso mediador afecta directamente al ejecutivo de Ángel Víctor Torres y con la sospecha de que también a más dirigentes del propio Partido Socialista. La cartera de Sanidad pasa a ocuparla José Manuel Miñones Conde, que es el delegado del Gobierno en Galicia, otro nombramiento de partido mirando a las elecciones gallegas del próximo año 2024, agujero también de las filas socialistas. 2 ministros para sustituir a 2 ministras. No parece muy feminista, aunque sí cumpliría esa ley de paridad por la que debería haber un 40% de hombres en el Consejo de Ministros. Debería Sánchez ahora hacer lo propio con su gabinete de presidencia. No aprovecha el presidente del Gobierno para hacer otros cambios, como el de Fernando Grande Marlaska, completamente desgastado, o el de Irene Montero, tocada por la ley del sí es sí. Sí se ha servido Sánchez del atril de la Moncloa para volver a hacer un uso partidista y regalarles a Maroto y a Darias un mitin de campaña. Nuevas caras, pero mismas políticas. Comenzamos la semana aquí en Dando Caña, después de esa remodelación del Gobierno, como decíamos, la enésima, pendientes también de lo que está sucediendo en el ámbito de la política, porque hoy amanecíamos con diferentes encuestas con intención de voto en las elecciones generales. También en la Comunidad de Madrid hablaremos, por supuesto, de Mónica García y la última polémica que afecta a la líder de Más Madrid, del aluvión de peticiones de la ley trans y de otros muchos asuntos aquí en Dando Caña. Así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas horas. También estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en página internacional con las protestas que se están sucediendo en otros países europeos. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Feliz lunes. Aquí empezando la semana y con muchas ganas de seguir batallando por lo que batallamos aquí siempre, por tratar de contarles lo más aproximado posible a la verdad las cosas que ocurren y también por defender las libertades nuestras y de nuestros hijos y nietos. Ahora te pregunto por tu Telegram, pero no sé si os ha trastocado mucho el cambio de hora. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. No, a mí no me ha trastocado demasiado con el cambio de hora, pero a ver, yo estoy impactado por la remodelación feminista del Gobierno. He quedado muy impresionado porque hace poco se forzó el tema de la paridad, la cremalera, la madre superiora y todo esto en las empresas y tal, y el cambio son 2 ministras por 2 ministros. Tiene interés feminista eso. Esta mañana he preguntado a gente y me han dicho que el nombramiento son 2 incondicionales de Pedro Sánchez, pero en el sentido, diríamos, más de lo mismo, pero en el sentido de fontaneros de partido. O sea, que estamos ante poner ministros de perfil muy bajo. Es decir, gente que, entre comillas, es lo que me han dicho, no da para más. Pero, en fin, yo tampoco los conozco. En el currículum de uno me ha parecido que era medianamente serio, el otro no tengo ni idea. El portavoz me parece que es muy flojito. Pero bueno, también me decían estas mismas, una de esas personas, que mirando las encuestas era muy interesante ver cómo la suma de PP y Vox, por un lado, y de Podemos y PSOE, equivalía a Rajoy del año que ganó la mayoría absoluta. Con lo cual no había mucho cambio en eso. Y por último, lo que quería comentar, lo que me pareció muy interesante, es esta mañana, que no sé si la has visto tú, la entrevista en Telecinco a la presidenta de Madrid,
a Díaz Ayuso, francamente interesante, y en algunos temas me ha parecido muy interesante lo que decía. Con la ley trans ha patinado un poquito, por lo que he leído. Pues ha patinado un poquito, pero ha dicho cosas que no había dicho hasta ahora, ¿no? Que es interesante, porque incluso se ha planteado el derogarla, O sea, se ha planteado modificarla o derogarla. Y ha dicho más o menos por qué. Y en algún análisis que ha hecho de esa situación me ha parecido que estaba pensando en serio en la ley, o sea, sabía qué estaba pasando. Tampoco he profundizado más porque yo estaba yendo a esas cosas que me gusta tanto hacer a mí, que es a médicos para arriba y para abajo, que por cierto, tanto en el autobús de ida como de vuelta, me he encontrado a dos personas, fans de la casa, un ex policía, y encantados que nos ven cada noche, etcétera, que por cierto la gente nos ve de noche. Que es curioso, A nosotros, el Dando Caña. Más de noche que en directo. Vamos a ver, la máxima audiencia la tenemos entre las 12 y la 1 de la noche. Sí. Curiosísimo. Bueno, siempre que me encuentro... porque hay mucha gente... Cada gente que trabaja no puede verlo. No, pero claro, en este momento la audiencia que ahora mismo tenemos es una audiencia más limitada. La gente está en sus cosas, ¿no? Pues nada, recuerdos a los dos. Y que siempre me encuentro, pero ya es que soy curioso, porque en el autobús de ida y cuando cogí el de vuelta. Pues les enviamos un abrazo desde aquí. José Manuel García Margallo, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien. Acabo de mandar una nota al debate, porque ayer en un artículo Luis Ucía señalaba que Borja Samper y yo éramos partidarios de la aproximación de los presos de ETA al País Vasco. Nada más incierto, llamé por teléfono a Vieito y le he mandado una nota diciendo que bastante he sufrido yo en el País Vasco con pérdidas de amigos y correligionarios para haberme pronunciado sobre eso. A mí sí me gustaría que los medios, cuando tengan una noticia, la intenten contrastar. Es decir, yo me parece que soy una persona que estoy siempre abierto a ponerme al teléfono de cualquier periodista, sea cual sea su color político, y se hubiese ahorrado un patinazo. Sin duda. José Antonio Fuster, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Trastocado por la hora? Sí, muy trastocado por la hora. No sé, ayer fue insomnio. Yo supongo que tendrá que tener algo que ver. Pero vamos, también he visto la entrevista de Ayuso. Y eso sí, que se plantea la derogación de la ley trans. Hombre, aceptó en el último, hace 3 semanas. Antes de romper con Vox. Antes de romper con Vox, la petición de Vox de derogarla. Es que dijo que no daba tiempo en esta legislatura, ya sabemos. Y es interesante, sí, es verdad que el cambio, porque en diciembre dijo que esa ley no se tocaba ni de broma, y ahora ya se toca. Eso está bien, eso ya significa que alguien está informando a la presidenta. Eso está bien. Pues hablemos en primer lugar de la Comunidad de Madrid, porque esta misma mañana amanecíamos con una encuesta y la intención de voto en la Comunidad de Madrid, como decimos. Es la que del diario El Confidencial. No sé si podemos verla porque le sirve a la dirigente del Partido Popular una mayoría disparada hasta los 69 escaños, justo uno más de los que marca la mayoría absoluta en la Cámara Regional, que son 135. Mantiene a Vox su suelo y, sin embargo, sí que desaparecería Podemos del arco parlamentario de la Asamblea de Madrid. Ahí lo están viendo. El PP con 69 asientos, Más Madrid 28, que conseguiría 4 más la dirigente de Más Madrid, el Partido Socialista con 24, Vox que se mantiene y Podemos que desaparece. Veremos cómo afecta en los próximos días en los sondeos el baile de asientos en la formación de Mónica García, porque este fin de semana hemos conocido que tiene un chalet en una situación irregular, en un terreno reservado para la construcción de un hospital. Este chalet está ubicado en la sierra madrileña de Guadarrama y está construido sobre un terreno de titularidad pública. Mónica García lo que hace es usarlo como vivienda de fin de semana, posee el 33% del mismo junto a su padre y su hermano. La corrupción vuelve a salpicar a Mónica García. El ayuntamiento del municipio madrileño de Cercedilla amenaza con desahuciar a la diputada de Más Madrid si no entrega las llaves de su chalet asentado en terreno público. La notificación del consistorio asegura que la política lleva ocupando el inmueble más allá de abril de 2019, cuando caducó la concesión administrativa dictada por una Real Orden de 1920. Mónica García insiste en secundar manifestaciones en favor de la sanidad pública.
Hoy estamos aquí apoyando, como no, nuestro sistema sanitario, que es la joya de nuestra corona. Pero luego habita sobre un terreno supuestamente destinado a la construcción de nada más y nada menos que un hospital. Y es que la izquierda madrileña tiene una doble vara de medir muy grande. Tan rápido conoció que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid percibía el bono social térmico, una ayuda decidida por el Gobierno de España, y yo soy familia numerosa, que pidió su inmediata dimisión. Pero luego, sorpresa, se conoció que el marido de la propia médico y madre cobraba la misma ayuda y nada dijo sobre dimitir. La diputada de Más Madrid, cuyo patrimonio e ingresos son conocidos gracias al portal de Transparencia, ya sorteó la legalidad hace poco más de un año cuando cobró indebidamente 13.000 euros de su sueldo como parlamentaria, con dedicación exclusiva al mismo tiempo que estaba de baja laboral. Mucho insulto en la Asamblea de Madrid. A ustedes son los que a mí me han llamado loca, demente, incapaz, psicópata. Ustedes son los que se han burlado de mí. Mucha manifestación contra la sanidad pública, pero luego sus casas sobre terrenos supuestamente destinados a hospitales públicos. Bueno, el Ayuntamiento de Cercedilla ya le ha pedido que entregue ya las llaves de esa vivienda porque desde el año 2019 está caducado el permiso que tenía para usar esa casa y si no entrega esas llaves pues se arriesga a ser desahuciada. ¿Cómo dicen los chavales? Dicen, tienes un morro que te lo pisas. Creo que es una expresión, hombre, no es la más feliz de las expresiones, pero uno puede entender perfectamente lo que quieres decir con ella, ¿no? Vamos a ver, te asomas al Banco Azul y Alberto Garzón acaba de tener un niño en la medicina privada, en un hospital privado. Por cierto, salió dando las gracias a la medicina pública. Carmen Calvo es ingresada por no sé qué y es ingresada en el Robert Internacional. Pero es decir, que coges uno por uno, pero vamos, si les sacas ahí y les preguntas, como a mí me pasó con Manuela Carmena, por ejemplo, la gran Manuela, según Francisco I de Roma, si le preguntas a Manuela Carmena, que es juez, el día 1 de enero, ¿qué elige? Si elige ser atendida por la sanidad pública o la sanidad privada, pues no le quedó otro remedio que decirnos que ella elegía la sanidad privada. Es decir, que tienen unas normas, unas medidas completamente diferentes para ellos que para los demás. Son de una inconsistencia, pero además una inconsistencia infantil, porque claro, les pillas a la primera de cambio. Lo que pasa es que su inconsistencia tiene efectos. Tiene efectos sobre la realidad y tiene efectos sobre la posibilidad de tener una sanidad sostenible. Solo tenemos en este momento una sanidad sostenible y posible porque existe la sanidad privada y privada concertada. Si mañana las mutuas dejaran de existir, las mutuas que dan servicio a más de 3 millones de funcionarios, Adeslas, Muface, Mujeju, Isfas, Asisa, si mañana dejaran de prestar ese servicio, que por cierto puede ocurrir en cualquier momento porque los precios a los que son obligados a prestarlo ya no les compensan, ni compensan a los médicos, ni compensan a las mutuas, resulta que la sanidad en España colapsaría. Alguna parte de la sanidad ya ha colapsado. Entre otras cosas porque no están dispuestos a revisar un presupuesto de base cero, a ir de nuevo a un presupuesto de base cero y a dejar de pagar cosas que no tendríamos por qué estar pagando, porque son extremadamente ineficientes, cuando no injustas. Y ese es el problema de estos chicos como Mema García. Sí, la duda que hay detrás de lo que has dicho es si es intencionado, es decir, por mala fe, por ignorancia o por incapacidad. Es mi única duda, porque está claro que esa chica no tiene desperdicio. O sea, todo lo que hace o dice se queda con el traserito para ser suave al aire en pocos minutos. Pero claro, diríamos, la inconsistencia de ella, entre paréntesis, de ellos, se equivale o es posible porque hay mucha inconsistencia de mucho votante, sintiéndolo mucho. O sea, lo de que el españolito medio es genial, pues habrá que ponerlo entre paréntesis. Hay españolitos geniales y hay mucho imbécil también, ¿eh? O no sé si la palabra sería más adecuada de decir inconsistente, que es más suave. Porque si no, no se entiende cómo puedes votar a una persona que es capaz en 15 días de meter la pata de esta manera tan abiertamente. Sentido del ridículo tampoco tiene mucho. Bueno, no, puestos a utilizar refranes, y hoy ha empezado Julio con uno. Hay uno muy español que dice, si en mi casa cuecen habas, en la tuya calderadas, ¿no? Todo el tema de la corrupción, que es deleznable, sea el partido político al que pertenezcan que las cometan, siempre es deleznable, pero insisto, hay una doble vara de medir.
Alguna vez he comentado términos cuantitativos para entendernos. Es decir, el caso Gürtel son 680 millones de euros. Perdón, el caso ERE son 680 millones de euros, el caso Gürtel son 100. Y todavía faltan 39 piezas en el caso de los EREs. Pero lo más significativo es la respuesta de los partidos a los casos de corrupción en su seno. En el tema de los EREs hubo una decisión de la Junta de Andalucía, presidida entonces por Susana Díaz, de retirarse del caso, de retirarse del procedimiento. Eso en virtud de la ley de enjuiciamiento criminal lo que supone es que no se pueda rescatar un euro de los que se han robado. Queda la acción penal, pero no queda la acción civil de resarcimiento. Hemos visto lo que ha pasado ahora en la Guardia Civil, que han opacado con la noticia de la moción de censura y que intentan convertir en una causa general contra la Guardia Civil, que es diluir completamente el tema. Y luego el tema, lo que está en la base de todo el discurso de la izquierda es la superioridad de lo público sobre lo privado, en cualquier caso y en cualquier circunstancia. Habéis citado ejemplos de la sanidad. Lo que un ciudadano quiere, que tenga con sentido común, es que la sanidad sea universal, de calidad y gratuita, y que encima de un hospital o de un ambulatorio esté la bandera de la Comunidad de Madrid, la bandera nacional o la bandera de una compañía médica, le es absolutamente igual. Y es cierto, y esto es puro empirismo, que cuando el ciudadano tiene opción, por ahora elige la privada. Es decir, yo soy funcionario, estoy en Muface, el 85% de los funcionarios pueden escoger o la seguridad social o la asistencia privada concertada. El 85% exigen esto. Hombre, y siendo la sanidad un problema, y más que va a ser como consecuencia del envejecimiento de la población, lo de despreciar los recursos porque sean privados me parece completamente absurdo. Pero en el debate que tuve el lunes pasado con Pablo Iglesias, se habló del tema de la banca, del tsunami financiero. La solución de Pablo Iglesias no le sorprenderá a ninguno de mis compañeros, es que lo que hay que hacer es nacionalizar la banca. Basta que la banca sea pública para que el tema funcione. Claro, intenté explicarle, sin mucho éxito, que el negocio bancario es el mismo, sea público o privado. Los bancos cogen dinero con una mano y pagan un precio y lo dan con la otra mano, lo prestan a otro precio. Si el dinero que reciben por los préstamos es superior al que pagan a los depósitos, ganan dinero. Si no, pierden dinero, sea público o sea privado. Si es público, tiene la ventaja que, como ellos han sostenido que el dinero público no es de nadie, pues lo seguimos regando con impuestos y ya está. Pero los bancos públicos entran en quiebra. De hecho, en España, en la crisis financiera, no hubo un euro del rescate para la banca privada. Todo fueron para las cajas de ahorro. Y ahora, si en Alemania hay un problema, hay dos bancos, el Deutsche y el Commerzbank, pero el gran tema son las cajas regionales que están llenas de políticos, de arriba a abajo. Y yo, francamente, cuando administran mi dinero, lo que quiero es que sea un señor que sepa qué se hace con el dinero, no que vote a Vox, vote a Podemos o incluso que vote al Partido Popular, que algo también sabemos de finanzas. Fuster. Yo entiendo, lo que dice el señor Margallo tiene toda razón, es decir, que el ciudadano le importa poco quién gestiona la sanidad, pública o privada, lo que quiere es que la atiendan bien. Pero sí que es verdad que muchísima gente, y yo incluido, que tenemos los dos sistemas, porque yo tengo yo pago una sanidad privada, pero cuando tengo un problema, de verdad, voy a la sanidad privada porque me van a atender muchísimo antes. Es así, no hay más. Pero inmediatamente cuando llega el problema y el problema necesita una intervención y unas pruebas y un seguimiento constante, ahí es cuando te vas a la pública. Entonces, por eso hay que cuidar extraordinariamente la sanidad pública. Extraordinariamente, de verdad. No es una cuestión de partidos, no es una cuestión de políticas, debería ser una cuestión transversal de todos los partidos. Es decir, sí, la privada nos va a servir para unas cosas, pero la pública, amigo. O sea, los profesionales, ya sabemos que son indistintos muchos de ellos que trabajan en la sanidad, los médicos. Pero hay un dentro de eso el sector de, por ejemplo, de los enfermeros. La enfermería en la sanidad pública es excepcional y hacen un trabajo impagable. El problema es la proyección a futuro. O sea, ahora mismo tenemos esto. El problema es que
vamos a entrar en la jubilación de los llamados boomers, vamos a tener un gravísimo problema de déficit de médicos. Sabemos que Europa, y el señor Margallo es consciente de eso, nos está captando médicos, por así decir, captando por hacerle una palabra elegante, está arrebatándonos médicos formados en nuestras universidades públicas, también privadas, médicos excepcionales que aquí no reciben el reconocimiento que deberían recibirlo. Pero todo eso no es solamente una cuestión de darles un poquito más de dinero, no es una cuestión de subirles 50, 100, 200 euros. De lo que se trata de verdad es de que nos planteemos cuál es el futuro de nuestro sistema sanitario a 20 años, a 30 años, que ahí es donde vamos a tener un gravísimo, gravísimo problema. Y eso no es lo que hacen. Y en cuanto a lo de nuestra amiga Mónica García, Mónica, yo, como saben algunos de ellos, yo soy del Atlético de Madrid. Yo no entiendo, yo no podría presentarme a presidente... vocación de minoritario en todo. No te creas, cada vez que somos una nación ya. Nosotros en nuestra estructura... El Atlético de Madrid es una nación. Es una nación. Es una nación, soberana, independiente. Con derecho a autodeterminación. Si tenemos un ejército además que no... Sí, eso lo conozco. Exactamente. Luego volveremos a incidir. Yo no podría presentarme a las elecciones a presidente del Real Madrid. Tengo unos esqueletos en el armario, son todos atléticos y no podría. ¿Cómo puede permitirse una persona como Mónica García, que es quien es, que está casada con quien está casada, que gana donde gana, que vive donde vive, que tiene los pisos que tiene y que aparte ahora tiene una tercera parte de un piso heredado en tal? ¿Cómo puede pretender ser líder de una formación de izquierdas? Yo no lo entiendo. ¿Y qué burlas es a sus votantes? Y sobre todo lo que decía Josep María, dice, ¿sería una culpa de los votantes también? Dice, ¿cómo estáis votando a líderes que no merecen la pena? Y que no de verdad, hay una crisis tremenda de representación en la democracia española. O sea, hay gente que no representa a sus votantes. Pero el capitalismo siempre ha tenido esa virtualidad de poner a gobernar los partidos de izquierda a gente que se comporta y vive como gente muy capitalista. Ya, ves que no les damos la batalla también. Pues les ponen y controlan a los trabajadores, gentes que jamás van a pelear por sus derechos. O sea, habrá que eso ya lleva algún centenar de años. Algún día así. Tendremos que empezar, Julio, a plantar cara a todo esto y batallar. Mientras los trabajadores no tengan la información suficiente y la formación suficiente a lo mejor eso para entender que sus liderazgos son absolutamente cínicos, que sus liderazgos son pura hipocresía, puro fariseísmo. A lo mejor es cuestión de empezar a dejar de subvencionar sindicatos corruptos. A lo mejor también. Luego hablaremos de todo ello, pero como ven, el panorama político, económico y social se ha transformado en las últimas décadas y con él todos los ámbitos de nuestra sociedad. Nuevos tiempos que requieren de una generación de líderes más formada y preparada ante los retos de un mercado laboral en constante cambio. El cuarto programa de liderazgo y gobierno de ISEP Madrid, que comenzará a finales del próximo mes de septiembre, ha abierto ya su proceso de selección y representa una oportunidad para aquellos profesionales que buscan formación personalizada y adaptada a las transformaciones sociales. De la mano de los mejores profesionales, ISEP lleva ya 3 años formando líderes. Sabemos que no es posible liderar una institución, una gran empresa o un partido político sin conocer en profundidad las corrientes del pensamiento, los hechos históricos, la legislación, la economía, la geopolítica mundial, los modelos de gestión y, por supuesto, la comunicación. Durante 9 meses, los alumnos aprenderán de los profesionales más destacados de nuestro país y pondrán en práctica todos esos conocimientos adquiridos a través de un programa teórico práctico, visitas a instituciones nacionales e internacionales y un sistema de tutorías adaptado a las necesidades de cada nuevo líder. Vivimos en tiempos de cambios y pocas certezas, pero también de inmensas oportunidades. Accede al proceso de selección en la web de ISEP Madrid y conviértete en uno de los 20 integrantes del nuevo curso. Cuarto programa de liderazgo y gobierno. Elige liderar. Publicidad, 2 minutos y enseguida volvemos. Choose to lead. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, quedan 4 minutos para las 12:30. Hablemos ahora de la ley trans, porque Jorge Buxade, en la rueda de prensa de Vox de todos los lunes, acaba de comunicar que su partido va a imponer un recurso de inconstitucionalidad contra la norma de Irene Montero. Recordarán, como la semana pasada les contábamos aquí, el caso de ese hombre que en las pruebas de acceso a la policía declaraba ser mujer trans. Esto abría el debate y lo que hemos asistido en los últimos días es un aluvión de peticiones de cambio de sexo en el registro. En Asturias
Asturias, varios presos están acogiendo a esta norma para pasar al módulo de mujeres. Uno de ellos está condenado por violencia de género y acoso. No fueron pocos los políticos que aseguraron que la ley trans traería un aluvión de peticiones de cambio de sexo de abusadores sexuales, y parece ser que esta pesadilla se está haciendo realidad. Los registros civiles ya alertan de que el número de hombres que acuden a cambiar su género ha aumentado desde que se aprobó definitivamente esta ley, una norma que está trayendo graves consecuencias. La mirada está ahora puesta en Asturias, ya que hasta 6 reclusos del centro penitenciario han iniciado los trámites para cambiarse el género y poder solicitar así el traslado a un módulo femenino. Algo bastante grave, sobre todo al conocer que uno de ellos está en prisión por un delito de violencia de género. Los cambios de sexo en leyes autonómicas, como por ejemplo la de Madrid, tendrán que ser ratificados a los 6 meses de esa petición. Una información que la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, ha querido desmentir, asegurando, atención, que no han pasado siquiera los 3 meses necesarios para que se pudiera hacer efectiva la ratificación. Una afirmación que llama bastante la atención, ya que parece que no conoce ni su propia ley, la cual establece que el periodo de 3 meses es el plazo máximo. Unos datos que alertan a todos, sobre todo a las mujeres, y que evidencian lo que Vox lleva meses alertando. Ya no hay espacios exclusivos para las mujeres. Ya no hay justicia para las mujeres en las categorías femeninas del deporte. Ya casi no hay ni madres para su gobierno, porque ustedes prefieren llamarles progenitores gestantes. Y Vox, como decimos, presenta un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley trans. Nos vamos en directo con Jorge Buxade, a punto de preguntar a nuestro compañero Miguel Gutiérrez. Es una medida fiscal buena, pero yo solo se la voy a dar a los extranjeros y a aquellos españoles que llevan más de 5 años fuera de España. ¿Por qué? ¿Por qué no a aquellas empresas que se tuvieron que ir a China o a India por la presión fiscal para que puedan volver a España, creando empleo en España? ¿Por qué no a un español que vive en Santiago de Compostela? ¿Por qué ese no puede tener el mismo beneficio fiscal que un americano que viene de Wisconsin? ¿Por qué? Es de sentido común. No tenemos la explicación. Ha explicado, ahora sí, a la tercera va la vencida. Muy buenas tardes, señor Buxade. Miguel Gutiérrez para El Toro Televisión. Me gustaría plantearle 2 cuestiones. En primer lugar, en el contexto nacional, sobre esto del Partido Popular, sobre esta ruptura que tanto Ayuso como Feijóo parece que han anunciado, ¿no? Con ese que han hablado de infantilismo o de populismo de las políticas de Vox, y tiene una deriva con la que ellos no coinciden. ¿Van a tomar ustedes algún tipo de medida, aparte de seguir apoyando al gobierno de Castilla y León, algún tipo de reacción ante este intento de separarse de ustedes del PP? Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle por el viaje del presidente Pedro Sánchez a China a finales de esta semana. ¿Qué valoración hace Vox? Bueno, en cuanto a la primera cuestión, nuestra más dura represalia es que vamos a seguir apoyando nuestro gobierno en Castilla y León. Creemos que el señor Mañueco ha entendido la realidad política de España, ha entendido las necesidades de los españoles, ha entendido que tiene que pegarse a Juan García Gallardo para hacer la mejor política para los castellanos y leoneses. No va a haber más reacción. Santiago Abascal lo dijo en Valladolid y, por tanto, eso es lo que ha fijado el partido como única represalia. Si no se trata de que nos represaliemos entre nosotros, a quien hay que represaliar es al gobierno de Sánchez votando a favor de la moción de censura. Ese es el adversario político de todos los españoles que quieren respirar algo más de libertad y tener un camino y un futuro de prosperidad. Y en cuanto a la segunda cuestión, pues sí, efectivamente, el señor Sánchez se va a ver al secretario general del Partido Comunista Chino. Yo, más que una valoración, le gustaría preguntar de qué temas va a hablar. Le va a preguntar al secretario general del Partido Comunista Chino cuándo empieza a demoler las centrales térmicas de carbón, las mismas centrales térmicas que él está demoliendo en España. Le va a preguntar al secretario general del Partido Comunista Chino cuándo modifica la doctrina de Marx, de Lenin y de Mao y la sustituye por la Agenda 2030. Le va a preguntar cómo va su política de igualdad de género dentro del Partido Comunista Chino y en general de las empresas chinas. Le va a preguntar sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Le va a preguntar sobre cuántos violadores y agresores sexuales ha escarcelado siguiendo el modelo de la ley del sí es sí. Va a preguntarle por las minorías católicas perseguidas en China, o le va a preguntar por
Hu Jintao, el anterior secretario general del Partido Comunista Chino, al que vimos que desaparecía de la imagen en la última reunión del Politburo y del cual no sabemos ya nada más de él. Vamos a preguntarle sobre los derechos humanos en China, sobre qué va a hablar con el secretario general del Partido Comunista Chino. Yo creo que hay una cosa que les une y es que ambos sonríen mucho cuando son recibidos en Davos, porque trabajan para las mismas élites, Xi Jinping y el señor Sánchez. Yo creo que esto es de lo que esperamos que hable y le pregunte. Acaban de escuchar a Jorge Buxade, que pregunta sobre qué va a hablar el presidente del Gobierno con Xi Jinping esta semana, en ese viaje que va a hacer a China. Como les hemos contado aquí, al presidente del Gobierno le va a recibir apenas unas horas de una mañana, unas 4 horas, y sin embargo a otros líderes europeos, como a Giorgia Meloni o a Emmanuel Macron, le va a dedicar 4 jornadas enteras. Sobre esa ruptura de Vox y Partido Popular en la Comunidad de Madrid, dice Buxade que esto ya lo ha aclarado Santiago Abascal y que no se va a trasladar a otros lugares, como por ejemplo en Castilla y León, porque Mañueco ha asumido la realidad política. Además, en esta misma rueda de prensa, Jorge Buxade ha anunciado ese recurso de inconstitucionalidad contra la ley trans. Se abre el debate ahora sobre el fraude al amparo de esta norma de Irene Montero. Esta mañana, en esa entrevista francas que tú has visto, Isabel Díaz Ayuso criticaba a Igualdad por el caso de ese aspirante a policía que se declaraba mujer trans en el proceso de acceso al cuerpo, pero sin embargo el caso de este policía de Torrelodones se basa en la propia ley de la Comunidad de Madrid. Sí, no. Es que a mí me parece que no hace falta la ley nacional para el desaguisado que tenemos. No haría falta la ley nacional, con las leyes autonómicas en muchos sitios sería suficiente. Pero igual a la publicidad que se ha dado a la ley nacional ha hecho que mucha gente se despierte y cuando va a hacer la cosa se encuentre que no hace falta ampararse en ella. No sé, pero en fin, ahora mismo lo que está haciendo el gobierno desde muchos entornos es hablar de que esto que van a hacer los presos en Cantabria, etcétera, es un fraude de ley. Yo creo que es muy importante, a menos para los que no somos juristas, aquí hay alguno y ya me callaré, los que no somos juristas, un fraude de ley no es esto. La ley es un fraude, sí. La ley, cuando una ley posibilita el fraude de ley, porque ella misma legisla que se haga fraude, ya no es un fraude de ley, es aplicar la ley. O sea, si la ley dice que basta mi mera voluntad para cambiar de género, no es un fraude de ley que yo quiera con mi mera voluntad cambiar de género. Aunque lo que me motive no sea, no sé, tal, sino que sea ahorrarme unas pesetas de lo que sea o que tenga una ayuda del gobierno, porque ahí no ha puesto lo contrario. Es decir, ha dicho, con su mera voluntad, usted puede cambiar de género. Hay una demostración que a mí me gusta mucho usar, que es la demostración al absurdo, que consiste en que una tesis pasado al campo contrario da contradicciones. En ese caso, en esta ley, no hay que trabajarlo mucho. Ella misma da contradicciones, con lo cual la propia demostración al absurdo hace que la ley se reconozca como absurda en sí misma. Con lo cual es un problema el problema de esta ley es cuánta gente va a destrozar. Pero tiene el mismo futuro esta ley que un bocadillo en la puerta de un orfanato. O sea, que corra sola y ya caerá. Ahora, con la gente que va a destrozar, no es lo mismo, porque va a destrozar a mucha gente de manera irreversible. Pero si no fuera por eso, oye, que en su pan se lo coman. Yo hoy he puesto un Instagram de esos que he titulado Legislar con los pies. En el original ponía otro sitio, legislar por otro sitio. Pero ya estamos viendo que el PSOE o Pedro Sánchez está legislando con los pies bastantes leyes. No es la ley trans la única, ¿eh? Es una más. La ley de los animalicos es lo mismo, también tendrá contradicciones en sí misma, y ni hablar de la ley del sí es sí. Ese mismo paquete. Mi duda sigue siendo... Simplemente por abundar en lo que tú dices de la ley de la Comunidad de Madrid, el artículo 7 de esa ley especifica que se garantizará que las personas sean tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada y se respetará la dignidad y privacidad de la persona concernida. Además de eso, dice que toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la autopercepción es lo que marca la realidad de uno mismo. Por tanto, pues ya no puedes hacer nada. Es decir, lo importante no es la realidad, sino lo que yo quiero que sea. Claro, una declaración de voluntad transforma la realidad. Es una estupidez. Es simplemente una estupidez, claro. Es irreal, es irracional, pero es lo que supuso la ley Cifuentes
en la Comunidad de Madrid, que no ha querido el Partido Popular echar para atrás, lamentablemente, porque es incomprensible realmente, o es que ni siquiera se han molestado en leerla, porque claro, si no te molestas en leerla no eres consciente de que estás ante un esperpento que produce daños objetivos a las personas, es decir, que hace muchísimo daño, que sí modifica la realidad. Pero bueno, si ahora el Partido Popular decide echarla para atrás, pues será muy bienvenido. Ojalá que el Partido Popular entienda que existe una antropología alternativa a la que nos propone la izquierda. Y que la antropología que nos propone la Agenda 2030, Naciones Unidas y la izquierda en general es una antropología que no es sostenible. No es sostenible porque no parte de una primera cuestión, que es el respeto a la dignidad intrínseca de las personas. Y segundo, que o tenemos hijos o no hay futuro. Simplemente no hay futuro. Y toda la agenda globalista, toda la agenda a partir de Naciones Unidas, tiene en su frontispicio una palabra que se llama esterilidad. El aborto es, no hay que explicar que el aborto supone esterilidad, la anticoncepción es esterilidad, el homosexualismo es esterilidad, el divorcio es esterilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que plantean desde los organismos internacionales, UNICEF, UNESCO, Naciones Unidas, etcétera, va directamente en contra con la Declaración de Derechos del Hombre del 48 y contra la Declaración de los Derechos del Niño de Ginebra de 1953. Tratados, por cierto, suscritos por España. Pero muy bien adornado, ¿eh? Sí, adornadísimo, pero la realidad... Con su lacito... Sí, la realidad bien, es que se cargan los principios más fundamentales de la sostenibilidad de una sociedad, los han liquidado. Y la prueba la tenemos en que hoy estamos en 1,1, ya no tenemos niños, no podemos... Y embajada. No podemos pagar las pensiones, etcétera, etcétera. ¿Eso no lo sabían hace 40 años? Sí. Cualquier actuario de seguros hubiera hecho un Excel y te hubiera dicho, mira, en el 2025 no podremos pagar las pensiones. Pues es muy fácil si ves cuando te hablan de superpoblación. Por alusiones, Margallo, que además la semana pasada, si no me equivoco, dijiste en Dando Caña... al que conozco mucho, ¿sabe esto de lo que del divorcio es un factor de multiplicador de la esterilidad? No, yo no lo sé si él lo sabe o no, porque aquí no estamos hablando de cuestiones personales de ninguno de nosotros. Yo lo que digo hablábamos es que antes de consistencia. Evidentemente, ¿el divorcio qué significa? Significa introducir en la legislación de familia, en el Código Civil, una cláusula rebus sic stantibus, es decir, una cláusula en virtud de la cual, si tú no quieres mantener un contrato, unilateralmente lo rompes, ¿vale? Eso es un contrato esencialmente diferente por sus condiciones, y tú eres abogado también, a cualquier otro contrato. Si tú en un contrato de compraventa quitas el precio, ya no hay compraventa. Lo que hay es una donación, lo que hay es un mutuo, lo que quieras, pero no hay una compraventa. En un contrato matrimonial, que es un contrato de derecho civil desde el derecho romano, es uno con una para toda la vida. Ese era el contrato matrimonial desde el derecho romano. Cuando tú te cargas una de las condiciones, te has cargado la esencia de ese contrato, José Manuel. Otra cosa es que quieras hacerlo, si me parece muy bien. Yo no lo hice, yo anulé. No. Anulé con la rota, o sea, yo sí que he sido consistente. No, pero si te digo que no es una cuestión de... No, pero vamos, que tú estás en contra del divorcio. No, yo no he dicho eso. Bueno. Yo he dicho que todo... Yo te repito lo que he dicho. Que todo lo que sale de Naciones Unidas, todas aquellas ideas y propuestas que salen de Naciones Unidas de la Agenda 2030 conducen a que no tengamos hijos. Yo en la Agenda 2030 no he leído nada sobre el divorcio. Pues mírate el tema. No, hombre, no, claro, pues evidentemente el divorcio ya se superó en el año 78. Es que la Agenda 2030 la llevé yo al Consejo de Ministros en 2015, pero todo lo que sale de la Agenda 2030 hace que el mundo sea insostenible, porque parece... Sacar el divorcio de la Agenda 2030... Que no te he dicho que sea de la Agenda 2030, te hablo de Naciones Unidas, te he hablado de la Declaración de Derechos del Hombre, de la Declaración de Derechos del Niño. Y te he dicho que en el frontispicio de todas las decisiones y todas las propuestas que se mueven a partir de Naciones Unidas y a partir de UNESCO y de UNICEF, y no tienes más que acudir a sus páginas web, yo lo hago habitualmente, las propuestas son para que la gente no tenga hijos. No quieren que seamos más, José Manuel. Oye, otra cosa es que tengan razón, si yo no sé si tienen razón, pero no quieren que tengamos más hijos. No se me había ocurrido nunca que Naciones Unidas fue fundada para que no tuviésemos hijos, pero en fin, joder, 5 años... No cambies la estructura de mi razonamiento, porque eso no es justo, y además no es razonable que lo digas. Has dicho que en el frontispicio está siempre la esterilidad. Sí es verdad, mírate todo lo que hacen.
Es que es acojonante. Bueno, pues habrá que salirse de Naciones Unidas. ¿Has visto el optimismo? Seremos el único país que no esté en Naciones Unidas. Si hay algo antropológico, Julio, es tu optimismo. De verdad, que si yo cada vez que llego aquí me sorprendo porque siempre nos das una reacción extraordinaria de optimismo. Si este era vuestro candidato, lo tengo dicho. Pues sí, ya lo fue. Sí, no, pero tenía que ser... la moción de censura con Julio hubiese dado muchos más minutos de gloria. Es mucho más importante la labor que hace Julio Ariza aquí que la que podría hacer... Sí, que me hubiera machacado vivo. Te hubiera machacado vivo. Pero el optimismo, dices, ojalá el Partido Popular se diera cuenta, que no, Julio, que no hacen, que de verdad que tienen una dificultad terrible a la hora de enfrentarse a todas las leyes ideológicas que ha traído la izquierda. Enorme, muy complicado. Yo no sé de verdad por qué es, de verdad. O sea, no sé si es táctica, no sé si es estrategia o no sé exactamente por qué. Pero las leyes trans que decía José María Francás, y dices, hombre, la ley transnacional solamente perfecciona el horror de las leyes transautonómicas, que no solamente son del Partido Popular. Es más, o sea, la ley, por ejemplo, en Galicia, el Partido Popular no la aprobó el Partido Popular, simplemente pero la aprobó la izquierda y dejó que la aprobaran. Aquí también. Aquí la de lo Madrid, mismo, dejó que la aprobaran. Pero en Andalucía el otro día, Juan Manuel Moreno Bonilla decía que esa ley no se toca de ninguna de las maneras. Y además afeaba a Vox terrible esa ideología minoritaria, tremendo. Ayuso decía en diciembre que no se tocaba, en Galicia ni se plantea. Los nacionalistas no plantean ni tocar nada. No hemos oído nada en Valencia, en Cataluña. Pero eso será contradictorio con decir que no a la ley nacional. Ese es el problema. Pero la ley nacional solamente es una cuestión de registro. Es más que nada una cuestión de registro. La gravedad de verdad son las leyes autonómicas. Yo creo que es bastante sencillo. Claro que si es bastante sencillo, ¿por qué si tú optimista? Tú llegas a la conclusión, después de hacer tus estudios demoscópicos, de que ese tipo de temas no te quitan votos, ¿qué más te da? Si tú estás para ganar las elecciones, si de lo que se trata es de ganar y de gobernar. Entonces acabas de caer en el pesimismo. Acabas de caer en el pesimismo. Que eso querría decir que les importa todo un rábano. Lo peor es cuando te posicionas a favor del otro, que es peor. A ver, vamos a ver. Yo estoy dando una explicación que me parece que es la plausible. José Manuel me la aclarará. Es decir, desde mi punto de vista, esta derecha, representada por los actuales dirigentes del Partido Popular y los anteriores dirigentes del Partido Popular, cree que los temas antropológicos no cuentan. Como dirían los italianos, no c'entran niente. No interesan. Es decir, por eso no se va a mover el voto. Son un problema de catacumbas. Y probablemente en la España que hemos permitido que construyan a partir de un modelo educativo, a partir de un modelo cultural y a partir de unos medios de comunicación y de entretenimiento, en este momento la mayor parte de los españoles pues no van a mover su voto porque el aborto sí o el aborto no, o porque dos señores con bigote puedan adoptar una criatura, o porque o porque vayan los colectivos LGTBI trans a una escuela a ver a niños de 8 o 9 años y contarles no sé qué barbaridades. Eso hay mucha gente a la que no le importa. Mucha, pero no toda. Sí. Por eso, claro que no toda. Entre otras cosas, por eso tenemos audiencia en esta casa. Claro, porque es que hay 5 millones que votaron otra cosa por eso. Que sí, que vale la pena pelear por eso. Porque como no tengamos una sociedad que respete esos principios básicos, todo lo demás se acabará yendo al garete. Claro. Pero es que hay que ser bastante merluzo, con perdón, para pensarse que las ideas no mueven el mundo. O sea, el mundo se mueve por ideas. Y además se mueve por ideas que nacen de las universidades siempre. Bueno, vamos a pedirles a nuestros espectadores, 15 o 20 años antes de que intervenga José Manuel. No, porque yo estoy aquí de cuerpo presente. Y de mente. Oyendo todas estas barbaridades que estoy diciendo a mi partido. Hoy tenemos sesión larga. He oído algunas perlas francamente notables. Ahora te damos la palabra. Antes, si les está gustando a nuestros espectadores debates como estos o programas como Dando Caña, les vamos a dejar el rótulo, el número de teléfono al que pueden enviar un mensaje con la palabra toro y por €1,20 podrán ayudarnos a que tertulias como esta siga siendo. Vamos, es muy sencillo de entender. Alternativa A. Esta televisión que tiene costes se financia con la publicidad institucional que promueve Pedro Sánchez. Olvídense. No es posible. Alternativa B. Esta televisión que tiene esta línea editorial y que se expresa con esta libertad y permite además la expresión de sus opiniones en libertad a los que aquí vienen,
esta televisión está patrocinada por las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Olvídense. Alternativa C, esta televisión que es capaz de decir estas cosas de tal, es financiada, impulsada por las grandes compañías españolas, las grandes marcas de productos de consumo, etcétera. Pues no, están tomadas y condicionadas en su mayoría por lobbies feministas, lobbies LGTB, que cuando oyen el Toro Televisión se les ponen los pelos como escarpias y dicen a esos ni agua, porque son unos demócratas de toda la vida. Y el pluralismo se lo pasan por el forro. A nosotros ni agua. Alternativa D, que los espectadores que creen que lo que hacemos vale la pena porque es una televisión en libertad y porque explicamos las cosas razonablemente bien y respetuosamente, que los espectadores la financien. ¿Cómo? Club de amigos o un SMS al 28088. En la medida en que pongan ese SMS de ese 1,20 euros que les va a costar a ustedes, que más o menos lo que cuesta un café, depende de las zonas de España. Café barato. Bueno, no, barato o caro. Es decir, hay zonas todavía en España que no te cuesta lo mismo, en Cáceres que en Barcelona, ¿no? Y en el Congreso. Pero bueno, que por 1,20 euros, eso es lo que llega a la financiación de esta casa y ustedes están contribuyendo a que sigamos vivos y sigamos adelante. Si creen ustedes que hay alguna otra fórmula, por favor no duden en llamarme y contármela. Yo no la conozco, ¿vale? Pero esa nos hace ser libres. Si vivimos de lo que ustedes deciden que vivamos, seremos libres y podremos hacer y decir aquí las cosas que pensemos libremente y razonablemente. Pues ya lo saben, envíen un mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Les vamos a dejar este número unos minutos más, por si no les ha dado tiempo a apuntarlo, para que así lo hagan. 28088. Margallo. Bueno, vamos a ver. Su turno. Mi turno, muchas gracias. Vamos a ver. He oído, y sobre todo voy a comentar lo que dijo el presidente del partido en sede parlamentaria, porque no voy a comentar lo que ha dicho su portavoz en una rueda de prensa no estando el presente. Hubo un tema que ha salido ahora, que es el tema de China. A mí me parece bien que el presidente del gobierno vaya a China. De hecho, yo llevé a Rajoy a China. Ya ayer no estaba como ministro, pero lo preparé. Y lo llevé porque, entre otras cosas, soy consciente de lo que China representa en el mundo. Les voy a poner un ejemplo que afecta a las familias españolas, porque parece que esto es un tema muy lejano, es decir, que China no importa. Bueno, primero decir que lo de que el COVID fue una invención deliberada de un laboratorio chino para destruir Occidente es una tesis extraordinariamente original en el mundo. Segundo, yo me encontré con que gracias a la ley de jurisdicción universal que aprobaron los socialistas, se podía procesar a cualquier señor, cualquier ciudadano del mundo por cualquier delito, aunque no tuviese nada que ver con España. Se corrigió después del caso Pinochet y se exigió que hubiese alguna conexión, alguna relación con España, la que fuese. Entonces llegó a tu tierra, Francas, un monje tibetano que se nacionalizó español en 1980 y quiso que se encauzasen los acontecimientos del Tíbet. Un juez que decidió que eso era lo razonable y que quería empitonar a un expresidente de la República Popular China, a un exsecretario general y 3 o 4 generales. Pidió verme, el embajador de China, vino muy serio, tuvo la bondad de explicarme la deuda pública española que tenían los chinos y lo que podía pasar si eso lo colocaban en el mercado. Y yo le intenté explicar pues, que España era un Estado de Derecho, que había separación de poderes, que había independencia judicial. Y el tipo me miraba y decía, este es imbécil contándome estas cosas tan extrañas. Bueno, cuando aquello terminó, llamé al presidente del gobierno y dije, tenemos un problema. Es que estos pueden vender la deuda pública española y España se va al garete. Al garete. Bueno, entonces, para que veáis lo que es la colaboración entre partidos. Dijo, ¿qué se te ocurre? Por el hijo de Rajoy, teníamos 186 escaños, haz un proyecto de ley. Digo, no nos da tiempo, porque hay que pasar por el Consejo del Poder Judicial, Consejo de Estado, y estos no aguantan ese periodo. Me dijo, haz una proposición de ley. Y me dijo a Rajoy, eso es una estupidez. Teniendo mayoría absoluta, el recurrir a la proposición de ley no es más que un truco para prescindir de los dictámenes o recursos. Digo, bueno, déjame. Llamé a Alfredo Pérez Rubalcaba y dije, pasa esto. Y me dijo, tú lo que quieres es saltarte los procedimientos consultivos. Exactamente, lo has entendido a la primera. Digo, hazlo. Y se hizo.
Ignorar a China en estos momentos. China se va a convertir en el hegemón alternativo a los Estados Unidos. Rusia va a pasar a ser un protectorado de China. Sería un enorme error. Yo creo que el abrir el mercado chino a las empresas españolas es importantísimo. Por eso decir estas cosas de China, bueno, pues me parece que si eres un partido minoritario que no quiere ser nunca partido de gobierno, es gratis. Pero si eres un partido de gobierno, tienes que cerrarte. ¿Por qué se ha producido la ruptura entre Vox y el PP en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué? Lo que me dice la gente de la Comunidad de Madrid es: Rocío Monasterio, Vox, votó una comisión de investigación sobre el padre de Ayuso, contra Ayuso, sobre el hermano de Ayuso, contra Ayuso, que en presupuestos llegan tarde a presentar las enmiendas e intentan que alterando el reglamento se vean y se cargan el presupuesto, lo cual nos va a costar perder unas buenas rebajas a los madrileños. Y lo que se ha hecho hasta ahora, yo soy técnico fiscal del Estado, de incentivar a las empresas y a las inversiones en el exterior que no extranjeras, pueden ser españolas, tiene todo el sentido del mundo. En una economía globalizada, lo hemos visto con Ferrovial, las empresas van donde les dan mejores condiciones. No hay aquí un tema nacional extranjero, eso es del siglo XIX. Y entonces de lo que se trata es de que eso que está fuera venga aquí, cree riqueza y más recaudación. No se trata de favorecer al que ya está aquí, habrá que favorecerle, pero por otra razón. Eso es, por ejemplo, lo que ha hecho Portugal, que es un gobierno socialista con Costa. Eso es lo que ha hecho los Países Bajos, cuando no grava los dividendos y las plusvalías de las participaciones en el extranjero. Y eso es lo que quería hacer Madrid. Entonces, cuando llega un momento en que la tensión sube lo que ha subido, el discurso de Ayuso es que usted me ha hecho a mí, se decía la portavoz, enemiga. Y eso lo pagan los madrileños. Y eso es lo que ha producido la ruptura. Nada más. Las coaliciones son muy difíciles. Luego vamos a hablar de la coalición en la izquierda. Pero la coalición en el otro lado del espectro, entre el centro político y la derecha más derecha, pues es muy complicado. Sobre todo cuando se está intentando marcar posturas para tener un espacio electoral que en Madrid parece que es difícil, que en contra de Ayuso. Yo lo de Ayuso, la verdad es que es uno de los fenómenos electorales que no había visto desde el 77. A mí me sorprendió, José Manuel, una información que nos la podrás explicar tú mejor que nadie, de Gaceta, en la cual explicabais cómo ¿En Gaceta? La señora Ayuso, en la Gaceta que dirige... perdona. La Gaceta de la Iberosfera. En la página y el periódico que dirige José Antonio, en el que explicabas que Ayuso ha votado 50 veces junto con la izquierda en esta legislatura. ¿Podrías explicar eso? Porque quizás la gente desconoce. Muy fácil. A ver, lo primero es que no hay una coalición entre el Partido Popular y Vox. No, obvio. Es obvio. Es que has utilizado el término coalición y creo que no es bueno, justo. Coalición no en fórmula de gobierno de coalición, sino entendimiento. Sí, yo creo que Vox tuvo una generosidad extraordinaria, vio los resultados electorales y dijo, adelante, yo no quiero, ni siquiera voy a entrar en el gobierno, como luego sí reclamó en Castilla y León porque era una circunstancia diferente. Entonces, durante toda esta legislatura, que no ha sido larga, durante toda esta legislatura, Vox ha aprobado 23 leyes de Ayuso, sin ningún problema. Claro. En comisión ha votado, creo que ha sido 40 veces a favor de las propuestas del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, y a cambio ha recibido la incomprensión absoluta del Partido Popular, que ha votado en contra... fueron 32 veces a favor de... y ha recibido la incomprensión completa del Partido Popular, que ha votado 40 veces en contra de sus propuestas, de las propuestas de Vox. Y aliándose con la izquierda, quiere decir, el Partido Popular dice con la izquierda, no vamos a seguir esto. Las negociaciones se ha convertido... a mí no me cuentan exactamente lo mismo, supongo que a ti te contarán en el Partido Popular, desde luego a mí lo que me han contado... Tampoco sigo lo de Madrid... Sí, claro, lógicamente, es ese problema de este Estado autonómico. No. El problema es la necesidad de escenificar una ruptura de una coalición que no existe cuando falta poco tiempo para las elecciones autonómicas y cuando
lo que hablábamos antes, hace un mes la presidenta Ayuso decidió decir que sí a la propuesta de Vox de derogar la ley trans. Y dice, bueno, tenemos que encontrar una manera de escenificar esa ruptura. Y eso es lo que a mí me cuentan. Dice, uno fue lo de la ley de los presupuestos, que eso es evidente, que el Vox llegó unos minutos tarde a la presentación de las enmiendas. Lo que pasa es que cuando tú has dicho en fraude del reglamento de la Asamblea... No, en fraude, no, en incumplimiento. Incumplimiento, sí, pero que se pretendía fraudulentamente incumplir el reglamento de la Asamblea. Hay antecedentes. Hay antecedentes. Mos Moris, la costumbre que era derecho, se podría hacer. Se podía hacer perfectamente. Sí, se podía hacer. El Parlamento Europeo, desde luego, no. Se hizo. No, entonces el Partido Popular decidió que no. Además, se unió a la izquierda para decidir que no. Y no pasaba nada por prorrogar los presupuestos, que los presupuestos del año pasado con respecto a los de este no varían, no son sustancialmente diferentes, no pasaba nada, pero también había que escenificar esa ruptura. El Partido Popular decidió que no. Es decir, en toda esta legislatura, Vox ha ofrecido de verdad una colaboración leal a la presidenta Ayuso, además valorada en la fuerza de cómo arrasó, sin llegar a la mayoría absoluta, pero cómo arrasó en las elecciones en las que ella misma impuso una dicotomía entre libertad y comunismo. Llegó a un resultado extraordinario y Vox dijo, oye, lealmente hemos que apoyar a estas personas, a este gobierno, y nosotros nos mantenemos al margen y apoyamos al día siguiente, pero advirtieron, muy claro, y siempre ha advertido Vox, yo puedo hacer esto, pero al día siguiente me convierto en oposición. No engaña a nadie nunca Vox, absolutamente con nada. Dice, si alguien quiere que a Vox se le regalen los votos, que Vox, regale sus votos, no lo va a encontrar jamás. Ellos son muy, muy claros en las campañas electorales. Pero llega el momento de decir que si Vox le ha aprobado 23 leyes a Ayuso sin contraprestación ninguna, basarlo todo en que una ley de atracción de inversiones extranjeras exteriores, perdón, sí, tienes toda razón, de inversiones exteriores, y saben perfectamente que eso va en contra de un principio absoluto de Vox, que es al menos igualdad en el trato entre los españoles y lo que sea en el exterior, al menos igualdad. Y por ahí Vox, y ojalá permanezca así durante muchísimos años, eso es esencial y no lo va a cambiar. Luego, si os parece, volvemos a hablar de las relaciones en la política, pero antes nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. No sin antes contarles que la Comunidad de Madrid tiene como prioridad proteger la naturaleza, acercarla a los ciudadanos e integrarla en sus vidas. La naturaleza es de todos y es importante que los ciudadanos conozcan las actuaciones en materia de sensibilización y concienciación que se están desarrollando mayoritariamente desde la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Los madrileños podrán contribuir a crear una región más verde y cuidada. Desde el Gobierno regional se desarrollan multitud de acciones, medidas y ayudas dirigidas a cuidar el medio ambiente. También disponen de un centro regional para la recuperación de ejemplares de animales silvestres recogidos en la Comunidad de Madrid. Se pueden realizar actividades en la red de centros de educación ambiental, talleres, visitas guiadas, senderismo o exposiciones. Son gratuitas y destinadas a familias, grupos, colegios y población local. Las medidas que se están llevando a cabo para proteger los humedales catalogados o los programas para la reintroducción de especies protegidas también son importantes a la hora de proteger el medio ambiente. Los madrileños podrán participar en otras actividades de sensibilización que se van a impulsar para potenciar el cuidado de nuestra fauna y flora, que son Apadrina un ave, Apadrina un árbol, participa en los talleres sobre el aceite madrileño o cambia tu aceite usado por una botella de aceite de oliva virgen de Madrid. 2 minutos para la publicidad y enseguida volvemos. Y es como yo, o sea que una conciencia de nuestra propia importancia. Aunque los tertulianos todavía no se han dado cuenta de que hemos vuelto al directo. Saludamos en nuestra mesa. Saludamos en nuestra mesa, Ana Guido, con las crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Salva. Nosotros tenemos que hablar del metaverso y la inteligencia artificial porque cada vez tienen una mayor presencia en nuestras vidas y en las empresas. El pasado 26 de agosto, la compañía china de videojuegos NetDragon Workshop, a través de un comunicado de prensa, daba a conocer al mundo un hito histórico. Presentaba a su nueva CEO, la señorita Tang Yu, un robot humanoide virtual creado por inteligencia artificial.
Tan Yu fue designada como CEO de su filial más conocida, la empresa Fujian NetDragon. Según el comunicado, el nombramiento fue un paso para ser pioneros en el uso de la inteligencia artificial, para transformar la gestión empresarial y mejorar la eficiencia operativa, siendo el resultado prometedor. Según Google Finance, el valor de la compañía ha aumentado en un 10% en los últimos 6 meses. Y según publicaba también Insight, en poco más de 8 meses en el cargo, Tan Yu ha conseguido que la filial aumente su valor por encima de los 1.100 millones de dólares estadounidenses. Tan Yu no solo ha servido para agilizar el flujo de procesos de trabajo, sino mejorar la calidad de los mismos y la velocidad de ejecución. ¿Y cómo funciona exactamente? Como un centro de datos en tiempo real, es decir, una herramienta analítica para respaldar la toma de decisiones en el día a día y llevar a cabo un sistema de gestión de riesgos más eficaz. Tras el éxito, la compañía se plantea mantener, incluso ampliar este modelo de gestión. Bueno, se nos van metiendo cada vez más y más la inteligencia artificial. Mi duda es si eso que has definido, lo que ha conseguido esta máquina, eso es la función de un CEO. Yo creo que no. Yo creo que la función de un CEO es otra. Que esto será más bien la función de un director general. Pero igual es un director ejecutivo rotativo dentro de la filial, de una de las compañías que tiene la filial, pues de las sociedades que tienen la matriz. Alguien habrá decidido a esta compañía por dónde tiene que ir y cosas así. O sea, claro, que le quieren llamar CEO a mí me parece muy bien. Pero no existe la inteligencia artificial todavía. O sea, hace falta que lleguen los ordenadores cuánticos para que tal cosa pueda ocurrir. Ahora mismo lo que hay es programas entrenados para que digan exactamente lo que da apariencia de inteligencia artificial, pero no hay inteligencia todavía ninguna. Es que empieza a dudar que hay inteligencia humana como para verla. Es que la palabra inteligencia igual resulta que es un poco generosa para aplicarlo a lo que puede incluso llegar a venir. Bueno, lo que puede llegar a venir va a ser interesante. Eso sí, como dejes un día la inteligencia artificial de verdad, sin entrenar y que tome sus propias conclusiones de acuerdo a lo que hay, estamos acabados. Y eso también hay películas muy interesantes. O sea, ellos lo que han creado es como... Asimov mismo ya lo es un personaje virtual con inteligencia artificial que le han dado ese cargo. O sea, al final, por ejemplo, ChatGPT todavía le falta un poco, pero vemos como cada vez más se están implantando, pero incluso en empresas que a lo mejor, por ejemplo, el ChatGPT, por hablar de un tipo de inteligencia, porque hay muchos, este es uno. Sí, bueno, yo entiendo no será que es un emulador, pero no es un... Sería mejor emulador. En otra edad, pero gente como yo, que está en los 65, cuando escucha las cosas que trae aquí Ana Agulló, me siento cada vez más cercano a aquel Fray Luis de León que había pasado 5 años en la cárcel por haber traducido el hebreo al castellano El Cantar de los Cantares. Bueno, después de pasar esos 5 años, cuando sale, escribe en los muros: aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado, y en humilde mesa y casa, en el campo deleitoso, con solo Dios se acompasa, y a solas la vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Me siento así, es que cada día me voy más fuera de... Porque, es decir, claro, si el líder de una compañía formada por seres humanos tiene que ser un tonto robot de inteligencia artificial, apague, vámonos. Julio, vámonos al campo. Julio, aguanta que te quedan 24 años para ser candidato en la moción. Aguanta, por favor, que va a ser un momento interesante. El problema no es solo ese, sino que independientemente... Será interesante saber si Vox aguanta 24 años. Independientemente de cómo lo queramos llamar, no es una inteligencia... Será interesante. Acordaos de los mexicanos, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Incluidos a los del PP. Independientemente de cómo se le quiera llamar, es cierto que obviamente no es una inteligencia al uso como tal, porque no puede pensar por sí solas. Hay programadores, hay un sistema informático detrás, que es lo que le permite desarrollar todas estas cosas. Pero sí que, por ejemplo, en OpenAI, que es una de las, ha hecho un estudio junto con Open Research y la Universidad de Pensilvania, en el que indicaban cómo nos iba a afectar a lo largo de unos años la introducción de este tipo de aplicaciones con esta inteligencia, por ponerlo entre comillas, artificial, ¿no? Y la realidad es que sí o sí va a afectar de forma general a todos los trabajos, incluso va a afectar más a aquellos que requieran de una mayor especialización y mayores estudios, porque al final lo que va a hacer es apoyar sobre todo esos trabajos más analíticos, como los inversores, gestores, escritores, periodistas, o sea, es decir, todo lo que tenga que ver con el análisis, la estructuración,
y no tanto con los científicos. Pero lo que decía al final es, bueno, no va a ser un sustituto porque al final lo que pueda hacer un hombre no lo tiene una máquina por mucha formación que pueda tener, pero sí que va de aquí a dentro de unos pocos años, lo veremos que ya está ocurriendo en empresas, a hacer más eficiente ese trabajo dentro de una persona. Claro. Entonces, lo que antes se hacía en un puesto de trabajo que necesitaban 5 personas o 3, pues a lo mejor llega de aquí a unos años a que sea 1 o 2. Eso es otra historia. Yo entiendo, lo que pasa es que el problema es cómo sea entrenada esa supuesta o cómo sea entrenada esa inteligencia artificial. Ese es el gran reto que tenemos por delante, de saber qué ocurrirá. Hombre, algunos estaremos criando malvas cuando eso ocurra, pero a mí el sesgo... Pero hay un asunto anterior, no José Antonio. ¿Qué ser humano queremos? ¿Creemos que existe una naturaleza humana que lo que debería ser a partir del trabajo humano debería ser enriquecida, debería ser mejorada, debería ser fortalecida? ¿O queremos un montón de seres humanos al servicio de una élite y de una minoría? Porque lo que se está conformando hoy es unas diferencias cada vez más grandes entre los que más tienen eso pregúntaselo y los que menos tienen. Pregúntaselo a los que apoyan la Agenda 2030. A mí no me mires que yo no tengo nada que ver con estamos eso. Como antes. Ya no me quiere encontrar otra cosa que veo que os empezáis a enrocar en la Agenda 2030. Queremos que el ser humano no esté sometida a una minoría ni a una mayoría. Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy en el manicomio? Esto nos saca de la Agenda 2030, pero la verdad os hará libre. La buena nueva no puede ser. José Manuel, si la izquierda quiere esa agenda, no me creo lo que acabas de decir. Si la quieres tú, lo puedo entender, pero si la izquierda y la extrema izquierda apuestan por la Agenda 2030, no están en un ser humano ¿Sabes libre. cuántos países apuestan por la Agenda 2030? Un montón. 193. ¿De cuántos? No lo sé. De 193. Vargallos, y luego os parece habláis de la Agenda 2030. Bueno, cuando queráis hacer caso a la moderadora del debate, me parece bien. Yo quería hablar de inteligencia, digo. Oye, yo también quiero hablar un poquito, es que es muy importante el concepto de inteligencia. Una cosa es que sea menchevique y otra que no Porque hable. si inteligencia es pensar, las máquinas no van a pensar en su puñetera vida. No, claro. Si inteligencia es memorizar, las máquinas van a memorizar mucho mejor que cualquiera. Claro. Si inteligencia es relacionar, las máquinas van a relacionar mucho mejor que cualquiera. Sí. Si inteligencia es analizar todos los datos para ver cuál es el dato que más se usa, eso lo van a hacer las máquinas de cojón de mico. Pero pensar no lo van a hacer nunca. Yo pongo un ejemplo muy tonto. Ahora mismo ya parece que es habitual, no sé si vosotros lo tenéis, los coches que aparcan solos. Sí. Esto era impensable. Eso es inteligencia, es semi-inteligencia y artificial seguro. Pero antes tienes que decidir tú que quieres que aparque. Claro. Por poner un ejemplo tonto, porque si no el coche, menos mal que no aparca solo, porque imagínate yendo por la carretera que de golpe decide aparcar. O sea, tienes que decidir tú que aparque. Y entonces lo hace de maravilla, mejor que tú, o no, seguramente mejor que tú. Pero eso es lo que es una máquina bestial, que tiene una memoria, pero no piensa. Es muy importante, inteligencia es pensar. Y lo contrario no es pensar, al final lo que va a es conseguir sumar, dividir, relacionar, operar, etc. Es automatizar mucho más los trabajos, la supervisión de los mismos y la eficacia. En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes por ahí? De locura como poco, porque Julio Alberto Vinicio Pier, un joven de 27 años, al que dieron por muerto, revivió en su funeral durante unas horas. Un mal trago y un susto de muerte es lo que sufrieron sobre todo sus seres queridos y familiares en su último adiós. ¿Cómo que revivió durante unas horas? Es que te lo quiero contar. Sí. El joven en teoría había muerto en el mes de febrero en el Hospital Francisco Moscoso Pollo de Santo Domingo, a causa de unos problemas de pulmón que padecía desde hacía años. Confirmado su fallecimiento, los familiares celebraron su funeral. Cuando estaban todos reunidos comiendo en el salón, junto al féretro, empezaron a escuchar ruidos que provenían de dentro del ataúd. Perplejos se acercaron y comprobaron que los ruidos eran efectivamente del joven. Julio Alberto se estaba moviendo. Para constatar si vivía, algunos familiares colocaron un pequeño espejo en su nariz y confirmaron que efectivamente respiraba. Pero la historia no acaba aquí, sino que es mucho más enrevesada. Después de sentarse incluso a comer con ellos, tal y como aseguran algunos testigos, el joven volvió a morir al poco tiempo. Tras lo ocurrido, los familiares decidieron a los 3 días enterrarlo y continuar con el funeral. Ahora piden, tanto los familiares como la viuda de Pierre, al Ministerio de Salud Pública responsabilidades por haber confirmado la muerte del joven y no cerciorarse al 100%. Varias cosas, porque claro, muchos de los testigos que estaban en el funeral aseguran que no solo en un primer momento se mueve, da la mano a uno e intenta como de alguna forma incorporarse, sino que se sienta con ellos en la mesa, toma una sopa y un trozo de pan.
Entonces, claro, cuando aquí han intentado de alguna forma esclarecer qué había ocurrido, porque claro, la familia le tuvo hasta 3 días pues un poco viendo a ver si efectivamente seguía viviendo, ¿no? Estaba muerto, no sabían qué había pasado. Dan lugar a 2 hipótesis. El síndrome post-mortem, indicando que, bueno, que es una de las cosas que puede ocurrir porque no se ha dado fe de muerte cuando tenía que haber ocurrido, y entonces en esas horas puede haber ¿cómo se dice? Bueno, que los músculos se ponen totalmente rígidos, y entonces que a la hora de hacer esa evolución durante ese cambio de 36 horas, pues que pueden ocurrir este tipo de situaciones de espasmos. Pero claro, que se sentase a comer, eso lo que dicen es que seguramente fuera porque no aceptaban la muerte del joven y que esto fue algo más inventivo o que lo llevaron por otro lado. No se sabe. Lo que se conoce es que los familiares se han quejado ante el Ministerio porque es algo que sí que algo ocurrió, pero que nos ha dejado... Sé que en todo esto hay una relación con Podemos, pero no acabo de hilarla bien. Yo los familiares entiendo su indignación por si había comida para 8 y de este tipo. Son 9. Esa es la relación con Podemos, ya sabía yo. ¿Ves? Claro. A ver, Me recuerda a Lázaro Salfuera. Lázaro fue ayer el Evangelio. Lázaro, ven y fuera. No, vamos a ver. Ana, está muy bien que de forma jocosa leamos estas noticias. Pero claro, de ahí a que nos las creamos... No, hombre, a ver, yo te cuento lo que... Hecha con inteligencia artificial se puede hacer esta historia, pero vamos... Yo te cuento lo que ha desencadenado sobre todo en Santo Domingo, que esto fue... Vamos, se llevó, ha sido causa de indignación y que se ha llevado a todos los medios de comunicación, o sea, que ha sido un horror. Otra cosa es que lo del que comieran en la mesa pues sea cierto o no. O lo de que, porque el último golpe de Estado que hubo, que acabó con el gobierno haitiano, fue porque un muerto se levantó en una sesión de vudú y es verdad, y le dijo a su hermano que le habían matado fuerzas gubernamentales. Es decir, en esa zona la idea, la fantasía y la cuestión de los muertos vivientes está muy arraigada. Es decir, todo depende de la cantidad de drogas que te metas y de la borrachera que lleves encima. Es así, ¿eh? O sea, la revolución. Leeros el reino de este mundo de Carpentier para saber exactamente cómo empezó la terrible revolución haitiana del siglo XIX. O sea, aquello fue también lo mismo, porque una mambisa, una sacerdotisa de vudú, pues se apoderó en un ritual el cuerpo del espíritu de un guerrero y ordenó que mataran a todos los blancos. Madre a todos mía. los blancos es a todos los hombres, mujeres y niños. En esas zonas de Caribe, esas zonas de la Antilla, que se decía cuando éramos pequeños algunos, eso de los muertos vivientes es una fiesta. Pero también nos lleva a la idea primera, necesitamos una sanidad pública decente y de calidad. Y hablando de sanidad, Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Hablemos precisamente ahora de sanidad. Vamos a analizar cuáles son los problemas que tenemos actualmente en el sistema público. Casi la mitad de los españoles creen que la sanidad pública ha empeorado tras la pandemia. Así lo asegura una encuesta realizada por IO Investigación para el Sindicato de Enfermería el pasado septiembre sobre una muestra de 2.000 personas. La atención sanitaria obtiene un aprobado raspado y su gestión por parte de los partidos políticos suspende, con poco más del 3,5 sobre 10. Respecto a la financiación de la sanidad de todos, el 82% de los españoles piensa que no es suficiente. Pero ¿cuáles son los principales problemas de la sanidad universal de los centros públicos? El primero y más grave, según 7 de cada 10 ciudadanos, son las listas de espera, seguido de la falta de profesionales y la saturación de los centros. Las otras asignaturas pendientes serían el escaso tiempo de atención, el cierre de unidades y servicios y la atención no presencial. De hecho, casi el 65% de los españoles considera que la atención telefónica no ha mejorado la situación. Desde el Sindicato de Enfermería insisten en que la atención ya no es lo que era. Consideramos que no hay un plan de primaria adecuado, que realmente pongan en práctica y volvamos a lo que teníamos antes de la pandemia, a la prevención y la promoción de la salud, y seguimos con el mismo personal, todo con plantillas deficitarias y con una enfermería muy cansada. Y es que gobierne quien gobierne, el tradicional estandarte de la sanidad pública española amenaza cada vez más con derrumbarse. Esas son algunas de las asignaturas pendientes de la sanidad y ahora recordemos unas palabras de Manuela Carmena en el año 2016.
Efectivamente, nosotros tenemos una sanidad pública fantástica para todos, estupenda. Esa sanidad tiene que seguir pues, unos criterios objetivos y sabemos que muchas veces también la manera de enfocar aspectos de la vida se relaciona con la sanidad. Pero todos queremos tener una sanidad para todos. Unas veces estuve con mutua privada y otras veces con la seguridad social. ¿Y qué le parecía a usted la atención de la mutua privada? Seguramente usted la elegía porque era una buena atención. No, la verdad es que fíjate, yo creo que todos siempre pensamos que no hay nada como la sanidad pública cuando hay una enfermedad muy seria. Julio. Es lo que decíamos antes, pues es como si te asomas al Banco Azul y les preguntas dónde llevan a sus hijos, a qué colegios. Y te das cuenta de que ellos los llevan al IES, a ICADE, a ESADE, a la London School of Economics, o los llevan a la Universidad de Harvard, a un colegio suizo, al colegio inglés en no sé dónde. En Cataluña los hijos de los nacionalistas, recuerdo cuando les mirábamos a la cara, estaban en el Deutsche, en el colegio alemán, o estaban en el British, o estaban en el liceo francés. ¿Por qué? Porque saben lo que están haciendo con la educación pública. Y ahora saben lo que están haciendo con la sanidad pública. Son ellos los que las destruyen. Entre otras cosas porque en un país como España o buscas la colaboración público-privada o no hay nada que hacer. Es imposible. Y hay que respetar el principio de subsidiariedad, que es un principio básico para el gobierno de los pueblos. Y es que el gobierno solo haga aquellas cosas que la sociedad civil no pueda proveer. Cuando te entras en lo que debería hacer la sociedad civil, estás haciendo como los gases que tienden a ocupar todo el espacio disponible. El poder tiende a ocupar todo el espacio disponible y tiende a la ineficiencia, por naturaleza, tiende a la ineficiencia y a la corrupción. Por eso tienes que establecer mecanismos suficientes para evitar la ineficiencia y la corrupción. Y no están en eso, porque, como decía José Manuel antes, yo repito aquí habitualmente, no queremos una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. No, queremos una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. Que sea pública o privada nos da lo mismo. Es más, que sea la que más eficientemente esté gestionada, que sea la que nos salga más barata. Ya está. Sí, pero probablemente una posible diferencia es que lo que hace que sea más barata es la coexistencia de los dos sistemas. Porque yo, por ejemplo, lo que decía antes José Antonio del tema de la pública privada, lo que le pasaba a él, a mí me pasaba esto hasta hace unos 10 años. O sea, yo uso las dos. Y entonces iba a la privada, diríamos, para el día a día, y en cambio iba a la pública pensando, cuando sea una operación seria, voy a ir a la pública. Y supongo que os sonará este nombre, Julio Sánchez Fierro. Sí. Es un hombre que en sanidad domina bastante y hace como casi 10 años me dijo eso, la sanidad española para estar al día en maquinaria necesita una inversión de tal calibre que ahora mismo es impensable. Esa es la cosa. Es decir, está fatal. O sea, el problema de la sanidad pública no son los médicos solo, es que se ha quedado obsoleto la inmensa mayoría del material. De manera que los materiales punteros los está trayendo la privada, trayendo uno. O sea, trae la privada un aparato donde sea, lo instala en un hospital donde sea, a través de las mutuas va cobrando y a través del Estado, si quieren usarlo, lo va rentabilizando. Y la sanidad pública es muy difícil que haga eso. De hecho, acordaos que ha habido unas donaciones de Amancio Ortega de una cosa que en teoría en un gobierno normal tendría que tener en los grandes hospitales y se lo ha tenido que donar a Amancio Ortega. O sea, el problema ahora mismo de la sanidad en España es que las inversiones se han paralizado durante mucho tiempo y lo que parecía que era buenísimo se ha quedado muy obsoleto. En cuanto a los médicos y las enfermeras, coincido bastante contigo, pero depende mucho de la persona. Yo me he encontrado en la sanidad pública enfermeras que son de admirar, en la privada también, médicos imbéciles en ambos lados, enfermeras infumables en los dos sitios. Depende mucho de la persona, como casi todo, porque en el fondo el tema sanitario no es una profesión, es una vocación. Y el que entiende que es una vocación lo suele hacer bien, con medios y sin medios, y el que entiende que es una profesión acaba liberado en un sindicato cuando puede, porque lo que se trata es de trabajar lo menos y cobrar lo más, y es un mal rollo. ¿Faltan médicos en España? Sí, pero por ejemplo, una cosa que es muy chocante es que el gobierno español es capaz de tener médicos de países iberoamericanos que no tienen mala formación, porque algunos de ellos incluso tienen formación que ha pasado por Estados Unidos y no les homologa el título porque no le da la gana. Eso lo está haciendo el gobierno español en los últimos años. Hay muchos.
Yo conozco el caso de odontólogos, que ahí la tira. Y no lo hace por definición, no le da la gana hacerlo. Y ya está. Y odontólogos en Iberoamérica, en Latinoamérica, como decían en hay genios, porque es donde está más desarrollado esto. Como decían en Resacón en Las Vegas, los odontólogos no son médicos. Bueno, es una opinión. De hecho, tienen una facultad aparte. Sí, no, que es una broma. De hecho, tienen una facultad aparte. Sí. Pero es el mismo campo sanitario. Y en odontólogos seguro que no se da. Y en médicos muy pocas veces. La homologación, el título. Bueno, como estamos viendo, además, muchos de estos... Sí, Margallo. Yo estaba callado para que hablara él, ¿eh? Yo no... Claro, es que yo como os he visto fuera he dicho, uy, a lo mejor me vienen... Porque, claro, yo he aprovechado la cuña. Me he sentido excluido y la resignación cristiana y lo he aceptado con una sonrisa. Vamos a ver, hay una... Tocando el tema otra vez del contraste entre el pensamiento y la forma de vivir de la izquierda, hay un aforismo francés muy antiguo, que ningún socialista ministro es un ministro socialista. Y eso se aplica siempre. Segundo, en sanidad. Sanidad no solo es un problema español, es un problema universal. Me parece que os lo he contado, yo tengo buena amistad con una diputada democristiana irlandesa. En Irlanda gobiernan en coalición los dos grandes partidos, el Fine Gael, que es democristiano, el Fianna Fáil, que es socialdemócrata. Va a ganar las elecciones el Sinn Féin, en un país que tiene una renta per cápita de 100.000 euros al año. Nosotros tenemos una renta de 24.000 euros al año, que tiene un desempleo del 2%, que tiene una inversión extranjera, gracias, entre otras cosas, a los incentivos que se da a la inversión exterior para que se instale en Irlanda. Pero en España, ¿qué es lo que pasa? En España, en mi opinión, faltan médicos, lo habéis dicho todos. Formar un médico cuesta 11 años, 6 años de carrera, el MIR y la especialización. ¿Por qué se sigue exigiendo la nota máxima para entrar en medicina si faltan médicos? ¿Por qué no se convocan los MIR? Y todo eso es fundamentalmente competencia de la administración central, aunque se quiera desplazar a las comunidades autónomas. Eso es algo que tienen que decir Educación y Sanidad. En Sanidad, si cogen un ministro que esté un rato en ese ministerio y se pueda ocupar de su portafolio, porque en Sanidad aquí los cambian como si fuesen muñecos de feria. Aquí esto va. ¿Va a ir a peor la sanidad? Las necesidades sanitarias van a ir a peor, por el envejecimiento de la población, por lo que cuestan las nuevas tecnologías y porque asistimos a unas jubilaciones masivas en este momento en la Comunidad de Madrid. Por tanto, carrera, sueldos, es decir, no tiene mucho sentido que estemos formando los mejores médicos del mundo para que luego se vayan fuera, que es lo que está pasando, y lo mismo pasa con las enfermeras, y esto sí que requiere un pacto de sanidad. Y hay otra cosa que a José Antonio, mi buen amigo José Antonio, le voy a decir. El que se vote con la izquierda o no se vote con la izquierda no es signo de bondad o maldad de una proposición que quiere convertirse en ley. Nosotros valoramos siempre lo que dicen los cursis en sus méritos, es decir, el contenido de la ley. Hay un ejemplo que a mí me divierte mucho. Contaba Vargas Llosa que a finales del 19 un grupo de indígenas se reunió debajo de un árbol en el Amazonas y declararon por mayoría absoluta derogada la ley de la gravedad. Bueno, si a nosotros nos proponen si hay que votar a favor de si la ley de la gravedad existe, lo votaremos aunque lo proponga la izquierda y votaremos en contra aunque lo propongan los de Bolsonaro. Vamos, hay que decir que eso me parece importante. Y algún día pues hablaremos, si tú quieres, de las diferencias que hay. Ojalá, José Manuel, ojalá, fíjate, tuvierais ese mismo criterio cuando la izquierda propone la autodeterminación de género, porque no sé si es más segura la fuerza de la gravedad o que el género viene dado por los cromosomas XX y XY. Yo el tema de la ley trans, ya sabes lo que opino, me parece que hay un problema, muy minoritario, pero lo hay. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Unamuno, que tuvo una evolución muy parecida a la de Ramón Tamames. Empezó siendo socialista y acabó en Falange Española. Pero él decía, no quiero decir que Vox sea Falange Española, algunos de sus dirigentes sí, pero no todos. ¿Qué decía Unamuno? Que no hay nada más triste que un hombre en cuerpo de mujer y una mujer en cuerpo de hombre. Ese problema hay que solucionarlo. Lo que no se puede es, por un problema minoritario, dar una solución general que distorsiona el sentido común. Es decir, el que por simple declaración de voluntad es simplemente una idiotez.
y es contrario a un principio básico en derecho, que es la seguridad jurídica. Evidente. Lo habéis eludido, es decir, que un señor vaya al registro y se declare que es mujer para entrar en una lista electoral, para ocupar un porcentaje determinado en un consejo de administración, para ir a una cárcel de mujeres, etcétera, eso viola la seguridad jurídica. Por eso el feminismo clásico está en contra de la determinación. Tú puedes decir, es decir, la violencia de género. Basta que tú te declares mujer para, si tienes una agresión a tu pareja mujer, ya no sea violencia de género, porque sois los dos lo mismo. Ha pasado lo mismo ahora con el atletismo, esto se ha resuelto porque puedes hacer un análisis de testosterona o como se llame esto para determinarlo. Pero es una idiotez. Yo puedo ir al registro y decir que quiero ser negro. Dice, pero el registrador mía, pues mire, se ponga usted como se ponga, usted no es negro. O sea, que hemos terminado. O sea, otra cosa es que tengas que respetar a los hombres de color o de distinto color del tuyo como seres humanos que son. Y amparados a la Declaración de Derechos del Hombre de 1948. Tiene la misma opinión que Vox sobre la ley trans. No. Os podéis poner de acuerdo. No. ¿Sí? ¿Ha dicho lo mismo que defiende Vox? No. Vosotros estáis en contra de cualquier cambio de sexo, incluso cuando se ha producido un proceso hormonal o un proceso quirúrgico, etcétera. ¿Estáis a favor de eso? No, estamos a favor. En ese caso al club. Yo, no siendo militante de Vox, te puedo decir de lo que está a favor. Oye, pues para no ser militante te lo sabes divinamente. Pero por supuesto que sí, pues tengo mucho interés. Eso, y además, mira, en la democracia cristiana, soy enormemente, como diría alguien, simpatizante. Pues fíjate, en la democracia cristiana nos pasa esto. Yo siempre digo, ojo con la democracia cristiana, que esto lo empezaron 12, uno salió traidor y el fundador no era del partido. José Manuel, yo fui creo que el último militante de la democracia cristiana que hubo en España. El último. ¿De qué partido de eras? Óscar Álzaga, que en... Yo estaba en el PDP. Por eso digo. Pues sí, están en el Coloseo y salen los cristianos a la arena y dicen, sacan los leones. Y son los leones y empiezan los cristianos y matan a todos los leones. Dice César, joder, he dicho que sacaréis a los cristianos, no a los demócratas cristianos. ¿Tú sabes cómo contesté yo eso con el de Colón? ¿Sabéis por qué Colón era el primer socialista? Porque cuando salió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y todo con el dinero de los demás. Qué difícil, José Manuel, es ser demócrata cristiano. Y hablando del dinero de los demás, hemos hablado muchas veces, por parte de alguno de nuestros políticos, cómo los impuestos se destinan a educación y a sanidad. Pues fíjense, María Jesús Montero destina parte de esos impuestos que pagamos a la reforma de su cocina en una casa con todo pagado. Gabriel Serrano. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no escatima en gastos. Se gastó 24.000 euros en instalar una cocina nueva en una casa con todos los gastos pagados. La reforma de la cocina fue íntegra, con todo tipo de detalles. A esto le sumamos que no le cuesta nada su vivienda, ya que pertenece a la administración pública. Desde que ocupó el cargo se ha ahorrado mucho dinero en alquiler, como están haciendo muchos españoles. Montero no tiene que pagar ni la luz, ni el agua, ni el gas, vamos, ningún suministro. No solo no lo hace, sino que tampoco sabe decir cuánto le cuesta. ¿Para qué? Si no sale de su bolsillo y las facturas la paga su departamento. Tiene un servicio completo, ya que la limpieza también corre a cargo del Estado y no existen facturas por dicho trabajo. Hay miembros del gobierno que, igual que ella, viven en casas cedidas por el Estado, pero sí calculan los gastos, al igual que hay personas que residen en viviendas particulares. Y parece ser, no está confirmado, que María Jesús Montero podría estar cobrando, además de su sueldo, una cantidad extra en dietas de alrededor de 2.000 euros mensuales que no ha renunciado. Recordemos que la ministra no estaba muy a favor de la bajada del IVA. La situación en España es la que es. Los alquileres, las hipotecas, la cesta de la compra y los que nos gobiernan nos imponen con sus políticas. Utilizan dinero público de todos para sus propios fines. Nunca podrán saber lo que sienten los españoles, ya que no predican con el ejemplo. Gracias, Gaby. Bueno, lo acaban de escuchar. 24.000 euros en reformar una cocina. Nosotros, Julio, pedimos bastante menos, 1,20 €. Pues sí, hombre. Recordarles a nuestros buenos amigos y nuestros espectadores que con un SMS al 28088 pues están ayudando a que sigamos. Y a poder denunciar cosas como esta. No, hombre, y esta es su televisión. No es la televisión de Procter & Gamble ni de la Coca-Cola.
Me emiten hasta a mí. Ni de Ya, eso gobierno. es lo que me hace dudar echar el euro 20, que es que Claro. empieza hasta el señor Margalles, es una cosa... Yo creo que debéis silenciarme. En absoluto. Oye, como, gracias a Dios que como tenemos, la Inquisición triunfaba y gracias Fray a Dios, Luis de León. Gracias a Dios que Y tenemos yo diría lo de Fray Luis de León, diría la envidia participantes no en lo diría nuestros en verso, programas tan interesantes y tan, y tan buenos contertulios como José Manuel García Margalles. Claro que sí, hay Las que cosas escuchar como son. siempre a Otra cosa es socialdemócratas, que tenemos siempre. ideas muy diferentes, pero ¿y qué? ¿Y qué pasa? Tendremos que seguir viviendo juntos, ¿no? Claro, ¿O no? espero. Y tendremos que tratar de ponernos de acuerdo Si no sería un coñazo. en lo básico, ¿no? Mientras el otro no quiera educar a mis hijos, ni yo quiero educar a los suyos. Ahora, en el momento en que el otro quiere educar a mis hijos, ahí ya no podemos seguir hablando. Hombre, y en el servicio a España, ¿no? Claro, por supuesto. Envíen su mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Última publicidad del día de hoy, pero antes te pregunto a ti, que nos estás viendo. ¿Tienes experiencia laboral y no tienes un título oficial que la reconozca? ¿Quieres mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral? Inscríbete en el procedimiento de acreditación de la experiencia laboral de la Comunidad de Madrid y podrás conseguirlo. Si cumples los requisitos, un asesor te preparará para el proceso de evaluación y si lo superas, recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web de la Comunidad de Madrid llamando al 012 o escaneando el código QR que aparece en pantalla, porque tu trabajo se merece un título. Nos tomamos un respiro muy rápido y enseguida volvemos con muchos más asuntos. No se marchen. De nuevo, un desfibrilador ha sido vital para salvar la vida de un deportista. En esta ocasión, el protagonista ha sido un jugador del Córdoba de 25 años que se desplomó en el campo tras sufrir una muerte súbita, probablemente debida a una arritmia mientras jugaba un partido este mismo fin de semana. Gracias a la rápida intervención de los cardiólogos se le pudo reanimar, aunque no fue fácil. Hasta en 2 ocasiones se le tuvo que aplicar una descarga con un desfibrilador de las instalaciones hasta que se logró recuperar el pulso. El jugador, afortunadamente, se recupera ahora en el hospital. Adolfo, promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Gracias. Bueno, pues como vemos de nuevo, el desfibrilador se convierte en un verdadero salvavidas y aumenta casi el doble la tasa de supervivencia ante un paro cardíaco. ¿Es necesario? Siempre y en todos los lugares. Efectivamente, en este caso, el jugador, que fíjate que es joven, es decir, que el corazón muchas veces no entiende de edades, ¿no? Pues tuvo la gran suerte de que había un desfibrilador cerca, ¿no? Normalmente en los sitios, en los deportes, en sitios grandes deportivamente hablando, pues sí que tiene desfibrilador. El problema está que normalmente 8 de cada 10 nos ocurre en nuestra casa, en nuestro propio domicilio, que ahí llamamos a los servicios de emergencia, que tardan lo menos posible, pero que realmente cuando llegan, pues ya no llegan a tiempo, porque el cerebro se daña, a los 5 minutos se empieza a dañar. De ahí nuestra insistencia en que tenemos que tener un desfibrilador cerca de nuestra casa, ¿no? Cerca de nuestro lugar de trabajo también. En la comunidad de vecinos sería básico tenerlo, es decir, igual que tenemos extintores, pues tener nuestro desfibrilador para que cuando ocurra algo así podamos cogerlo, ponerlo, que es muy sencillo, el de Protege tu Vida es facilísimo porque está pensado para gente que no sea sanitaria, das a un botón, habla y te comenta todo lo que hay que hacer, que fundamentalmente es poner 2 pegatinas y ya de esa manera conseguimos que ese corazón vuelva a latir, volvamos a tener oxígeno en nuestro cerebro y que cuando llegue los servicios de emergencia pues se encuentre una persona viva, que en el 95% de los casos no es así, por desgracia. ¿Dónde podemos comprarlo y con qué ventajas? Pues mira, tenemos un teléfono que aparece en pantalla, es un 900-730-061. También podéis ver la web, que está muy bien porque hay ejemplos, imágenes, que es protegetuvida.eu. Y además, bueno, pues los espectadores del Toro Televisión vais a tener un 30% de descuento. Os invito a que llaméis ahora para que sí sepamos que sois vosotros, que nos habéis visto en Dando Caña y que podamos haceros ese gran descuento. Pues que llamen cuanto antes para llevarse ese 30% de descuento. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias, Alba, un placer. Vamos con la otra noticia del día, esta remodelación del Gobierno por parte del presidente, por parte de Pedro Sánchez, con motivo de la salida de Reyes Maroto y Carolina Darias, porque serán candidatas en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. La razón de estos cambios es la renuncia de las ministras Reyes Maroto y Carolina Darias para ser candidatas a las alcaldías de las ciudades de Madrid y de Las Palmas. Los datos son elocuentes y hablan por sí solos a la hora de valorar la gestión de ambas ministras. El nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo será Héctor Gómez Hernández y, en segundo lugar, el nuevo ministro de Sanidad será José Manuel Miñones Conde.
Los nuevos ministros conocen muy bien los ámbitos donde ahora desempeñarán sus tareas. En ambos casos les avala la experiencia y sus cualidades. Dos excelentes servidores públicos con una trayectoria intachable y un compromiso inquebrantable en la defensa del interés general. Y los cambios en el gobierno de Pedro Sánchez, como decimos, los van a ver en sus pantallas. Entra Héctor Gómez, ahí lo van a ver, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, se cambia por Héctor Gómez. Y en Sanidad, Carolina Darias se va y lo ocupará José Manuel Miñones. Además, esto coincide en plena polémica por el caso Mediador. Publica hoy Libertad Digital, lo van a ver en sus pantallas, cómo se está investigando el uso del Seprona para forzar a los ganaderos a pagar a Tito Berni bajo el mandato de María Gámez. Lo que se está publicando en este digital es como muchos de estos agentes acudían a muchas granjas, a muchos ganaderos, les amenazaban con una multa y al parecer esa multa era ficticia, no existía ningún caso, no iba a llegarles a esos ganaderos para poder cobrarles una tasa bastante más inferior a la multa y así se la ahorrarían. Esta tarde además comparece en el Congreso de los Diputados Marlaska, suponemos que tendrá que dar explicaciones también por esa dimisión, bueno, más bien cese de María Gámez. Sí, bueno, también antes creo que Pedro Sánchez ha hablado de renuncia de las dos ministras. Sí, ¿no? bueno, renuncia más bien cese también. Es un eufemismo muy interesante para decir, porque no parece que les haya dado la opción de continuar. Lo digo porque es que una vez más Pedro Sánchez cuando sale o miente o se le parece, porque vuelvo a decir lo que he dicho antes, el feminismo donde está con los dos nombramientos. El feminismo entendido por Sánchez, porque entendido por mí me da igual que nombre, mujer. Si es el más capaz me da igual. Pero primero que dudo que sean los más capaces, pero según el feminismo de Pedro Sánchez eso no funciona. Como mínimo de dos tendría que ser uno, y siendo dos mujeres tendrían que ser otras mujeres. Lo da por hecho toda la prensa orgánica. Serían dos mujeres. Pero también es cierto que así sigue la línea de esa ley de paridad que aprobó ese mismo gobierno, por la que debería haber un 40% de hombres. Eso sí, en el gabinete de presidencia todavía no la cumple. Bueno, no sé si habéis visto las principales encuestas sobre la intención de voto en unas supuestas elecciones generales en nuestro país. Hoy amanecíamos con dos. La primera de ellas, la del diario ABC, que daba la victoria al Partido Popular, 139-143, sería la horquilla en la que se moverían los de Génova 13. Parece que el PSOE no le afecta mucho esto del caso Mediador, entre 107 y 111 diputados. Por detrás estaría Vox, hasta los 43-45, Podemos, que estaría rondando a los dos, Más País 2 y Ciudadanos, que desaparecería del arco parlamentario. La formación naranja también desaparecería del Congreso de los Diputados, según la otra encuesta que vemos hoy en la prensa, que es la de OK Diario. No sé, compañeros, ahí la van a ver. También da la victoria al Partido Popular con 137 asientos. El Partido Socialista recabaría 97, por detrás estaría Vox con 47, Podemos con 24, Más País con 3 y Ciudadanos con 0. Que lo que pierde Podemos se lo tiene que llevar alguien, ¿no? Entonces lo normal es que se lo lleve el PSOE. Veremos qué pasa con... la abstención o el PSOE. Entonces no es extraño que el PSOE no caiga tan bajo, porque Podemos es el que se la pega. Aquí también se ve en teoría un trasvase de votos entre Vox y el PP. Bueno, aquí lo que se ve, yo, desde mi punto de vista, que es una foto que no cambia. Es decir, cada vez que la izquierda hace muy mal las cosas, hay una parte de la sociedad española que es la derecha y el centro-derecha que suma 184, 186 escaños, que es lo que le pasó a Mariano Rajoy. Y es lo que está ocurriendo en este momento. PP más Vox, 184 escaños. Y se ha terminado. Es decir, y esa es la posibilidad que tiene la derecha de ganarle a la izquierda. Las otras no existen. Lo que pasa es que antes era un solo partido el que podía hacerlo, pero cuando ese partido abandona una serie de principios y una serie de propuestas políticas y las cambia por otras propuestas políticas, pues hay 4 o 5 millones de personas en España que deciden que les gustaban las de antes. Cuando el Partido Popular presentaba el recurso al matrimonio homosexual, cuando presentaba el recurso a la ley del aborto, cuando presentaba el recurso a la ley de memoria histórica, etcétera, etcétera. Ese Partido Popular se transforma en Vox, en virtud del abandono que hace ese partido de esos principios y de la defensa de esas ideas. O sea, y hoy suman lo mismo, suman 184 escaños. Igual que Rajoy, pero eso supongo que quiere decir, entre otras cosas, que derecha y centro-derecha no ganan por sí mismas, sino que es la izquierda que pierde por organizar el desastre de desaguisado. Eso ha sido sistemático, yo creo. Eso es lo que pasa la opinión de José Manuel. De ahí vino la mayoría absoluta de Rajoy, claro, del desastre absoluto de Zapatero. Claro.
Ahora veremos cuál es el resultado. Ya digo que eso no dice nada de los votantes, ¿eh? No. Pero nos empeñamos en ver en todas estas encuestas la idea de una unidad o de una coalición entre el Partido Popular y Vox, que no va a ocurrir. Que no va a ocurrir porque no solamente porque hay algunos que no lo quieran y que trabajen activamente porque eso no ocurra, sino porque todas y cada una de las manifestaciones, de las declaraciones, tanto de Feijóo, de Cuca Gamarra, el señor García Margallo, que es uno de los líderes del Partido Popular, todo eso van en la dirección contraria, van en la dirección de si yo tengo esa mayoría, yo tengo una mayoría que no es suficiente, tal, el PSOE debe permitirme gobernar, como yo permitiría gobernar al PSOE, si ellos consiguen una mayoría, me refiero, que ganan las elecciones y no tienen la mayoría suficiente para gobernar. De esa manera nos quitamos esos estorbos incómodos de esos partidos periféricos que no representan a nadie, pero que representan a millones y millones de españoles, como es en este caso sería Vox. Y eso es lo que todo va por ahí, Nosotros podemos seguir soplando, pensando que va a ocurrir tal cosa, como que el Partido Popular va a querer pactar con Vox. Y de verdad que todas las declaraciones van a otro lado. El señor Margallo, hace muy poco, en una entrevista prodigiosa en El Mundo, dijo que había que concertar un gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque si el Partido Popular gobernaba con Vox, quemarían las calles, arderían las calles, lo dijo. Es verdad, es todo. Es que no hay una sola declaración, ni de Borja Semper, ni de cualquier otro líder del Partido Popular que vaya en otra dirección. Mira, cuando el otro día se producía la moción de censura, Vox tiene una intención de voto entre el 14 y el 16% de forma sistemática desde hace años ya, estamos hablando de años. Y en este momento, fijaros, en las mismas encuestas que acabamos de mostrar a nuestros espectadores, hablan de ese entre 14 y 16%, que son entre 47, 45 y 53, 54 escaños. Bueno, siendo eso así, las encuestas que daban el otro día en los diversos medios de comunicación decían que un 30% de los encuestados afirmaban que la moción de censura era necesaria. Un 30% es un 14% más que el mejor de los escenarios para Vox. Es decir, que había un 14% más de españoles que estaban de acuerdo con la moción de censura. Eso decían las encuestas. Y a continuación entrabas en la letra pequeña, es decir, en los números de la encuesta, y veías que entre el 44 y el 46% de los votantes del PP consideraban que la moción de censura era necesaria. Ahí se produce, sin duda, desde mi punto de vista, una aparente contradicción entre lo que deciden las élites del Partido Popular y lo que aparentemente les parece mejor a los votantes del Partido Popular. No ya a los afiliados, a los votantes del Partido Popular. Y yo creo que esa es, digamos, la contradicción que el Partido Popular va a tener que ir resolviendo de aquí a diciembre. En el sentido de que hay una serie de leyes que millones de votantes en España le van a pedir que derogue, y además tienen nombre y apellido, no son más de 8 o 9, y hay una serie de leyes que el Partido Popular no va a estar dispuesto a decir antes de las elecciones que va a derogar. Y ahí se va a mover la batalla electoral, no se va a mover mucho más. Pero ninguno de los que se presenten va a plantear un presupuesto base cero, ninguno. Ninguno de los que se presenten va a plantear la reducción de la deuda pública, ninguno. Y los grandes elementos de la crisis que tenemos, el laberinto del que habla José Manuel García Margallo en su libro, ese laberinto no va a ser resuelto, aparentemente, ni por el Partido Popular ni por el Partido Socialista. Es decir, para mí es el laberinto de la sostenibilidad, desde todos los puntos de vista. Margallo. Vamos a ver, respecto al divorcio entre la dirigencia y los militantes del Partido Popular, nuestros datos no son esos. Somos el partido que tiene más fidelidad de voto. Segundo, en la moción de censura en España es constructiva, no como en Francia, en que dice, ¿quiere usted echar al gobierno? Punto. Aquí tienes que decir, ¿quiere usted echar al gobierno? ¿Y quién pone usted al frente del gobierno una vez que se haya ido el actual? En reprobación, los militantes del PP estarían por echar a Sánchez 1000%. No hay menor discusión. El problema es la alternativa que se nos ofrece. La alternativa, un diputado de Vox aquí dijo que era un gobierno de tecnócratas. Mire usted, yo lo de los tecnócratas ya me lo sé. Yo creo que hay que hacer política. Segundo, un gobierno encabezado por Vox,
por Tamames con el apoyo de Vox es una contradicción en los términos. Es que el programa, el pensamiento de Tamames y el pensamiento de Vox no se parecen en absoluto. José Manuel, un paréntesis. No puedes seguir diciendo eso cuando Santiago Abascal dice: presentamos a Tamames para que sea presidente del gobierno con un único programa, un único punto de programa, convocar inmediatamente elecciones. O sea, no se puede seguir diciendo que va a haber una contradicción si la presentación de ese candidato es exclusivamente para que proponga elecciones generales. José ¿Me dejas que el programa de Tamames lo expuso? Y lo expuso en su totalidad. Claro. Es que habló de los bosques, del agua, de la energía, de las autonomías, etc. Es decir, ese programa existe. Y por tanto, lo que hay que ver es si el pensamiento de Tamames es coherente, porque para hacer eso presentas un militante de Vox. Si va a estar 24 horas, es decir, yo me subo aquí, me bajo y disuelvo, no necesitas presentar a Tamames. Divergencias que hay entre Tamames y Vox. El tema que es muy caro a esta casa y muy especialmente a Julio Ariza. El señor Tamames estaba de acuerdo en el aborto cuando había un síndrome de Down. El señor Tamames hablaba de la nación catalana, cosa que yo no aceptaría jamás. El señor Tamames ha escrito que hay que limitar la solidaridad cortando las transferencias de las regiones ricas, estamos hablando de Cataluña, a las pobres, a un 4% del Producto Interior Bruto, cosa que no existe, es negar la solidaridad. El señor Tamames está en la economía social del mercado, es decir, mercado regulado para que no se produzcan concentraciones de poder económico que lleven a concentración política. Hemos visto el ídolo de gran parte de Vox es el presidente Trump. El responsable de la quiebra de Silicon Valley Bank es Trump, que subió el límite para que los bancos estuviesen bajo el radar de la supervisión, lo multiplicó por 6. Y el Silicon Valley salió, y por eso ha creado lo que ha creado. El señor Tamames es un europeísta convencido, como yo, es catedrático de Jean Monnet, y desde luego sus últimas intervenciones públicas fueron en defensa, como Juana de Arco, del cambio climático, cuando aquí estamos hartos de hablar de la Agenda 2030. O sea que eso era la pura contradicción, por eso yo hablaba de luces de Bohemia. Bueno, José es decir, Manuel, presente usted a un señor que sea y déjame que te haga una historia de las mociones de censura. ¿Por qué sentido tienen las mociones de censura? Una, sustituir al gobierno, Pedro Sánchez. Dos, lanzar a un líder, como fue Felipe González, que efectivamente va a las elecciones. Si tú lanzas a un señor que no piensa lo que eres tú y le dices usted va a tener un fijo discontinuo, siendo fijo 4 días hasta que disuelva y discontinúa después. Eso no tenía el menor sentido. La prueba es que esto ha servido para que Sánchez tenga un altavoz que ha utilizado de forma absolutamente extemporánea. Segundo, y voy a las encuestas, es que no se puede saber lo que va a tener Podemos. Podemos puede no existir en las elecciones generales. Si el 2 de abril sale lo que quiere Sánchez, que es la entronización de Yolanda, que para eso ha apoyado la moción de censura, dice, bueno, entonces ¿para qué ha servido la moción de censura? Para soldar las dificultades que tenía en la coalición. Ha tenido más votos que la investidura. Insisto, para arreglar el espacio de la izquierda a su medida, porque en términos militares Yolanda Díez es un alférez de complemento, como solo soy yo del ejército. ¿Cómo puedes dar el argumento? Este siempre es el debate entre Julio y yo. Venga, vamos a ver, ¿cómo puedes dar el argumento de que sirvió para que tuviera más votos que en la investidura, si sois vosotros los que no le disteis los votos en contra? No, yo he dicho, no he dicho no puedes usar ese argumento. No, es que nosotros nos abstuvimos. Los responsables de que tuviera más votos que en la investidura. Vamos a ver, que tú lees a Luis de León. Yo he dicho que tuvo más votos a favor, claro. Y eso es absolutamente cierto. ¿Y por qué? Aunque nosotros hubiésemos votado en contra, hubiese tenido más votos a favor que tuvo antes. ¿Los mismos que tenía? No, señor. ¿Cuál más? El de Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos, vale. No, yo he dicho que tuvo más. ¿Es verdad o es mentira? ¿Pero por qué es verdad? ¿Es verdad o es seguís dándole vueltas? Yo te puedo contestar que podía haber tenido muchos más votos en contra que los que tuvo. Yo he dicho votos a favor, he cuidado muy bien mis palabras. Señores, la moción fue la semana pasada. Claro que es verdad, si yo lo que digo aquí es la verdad angélica. Que dejen de remover agua pasada, que es que no da igual ya. Da igual. El líder, no, y aparte, Ramón Tamames es maravilloso, además disfrutamos mucho con su discurso. Mi libro dijo que era lo suyo, que era el consenso. El líder de Vox es Santiago Abascal, no Ramón Tamames. No tenemos la menor duda. Está clarísimo y no tenemos ninguna duda, ¿no? Bien, vale, qué susto. Ahora, vamos a lo que importa. ¿Por qué os empeñáis en la idea de concertar un futuro gobierno con el Partido Socialista,
Sánchez o no Sánchez, un futuro gobierno con el Partido Socialista, cuando, si lo hacéis de esa manera, no conseguiréis derogar absolutamente nada de las leyes desastrosas que ha hecho este Partido Socialista. ¿Cómo es posible? ¿Por qué estáis empeñados en ocupar ese espacio del centro-izquierda que no os corresponde, que no corresponde al Partido Popular? Pero si yo no he dicho nunca que seamos el centro-izquierda. Nosotros somos el centro-derecha. Mira, porque Unión de Centro Democrático ganó las elecciones, pudo hacer una constitución en concertación con el Partido Socialista Obrero Español, que fueron los grandes protagonistas. El PSOE era republicano, aceptó la monarquía. El PSOE tenía en el Congreso del 76 la autodeterminación de los pueblos. Aceptó la unidad de España. Que me sé toda la teoría, pero mira para adelante. ¿Cómo es posible? Eso no es teoría. Eso que la pregunta que te he hecho, José Manuel, que de verdad que es muy... ¿Cómo podéis todavía pensar en concertar nada con el PSOE? ¿Quieres que te diga las diferencias que yo veo entre Vox y el PP? No, quiero que me digas, me digas las similitudes que encontráis con el Partido Socialista para concertar un gobierno que sea con el Partido Socialista, que no se entiendo. El Partido Socialista cree que la violencia de género es un problema y que hay que atacarla. El Partido Socialista cree en las autonomías y Vox no. El Partido Socialista cree en la economía social de mercado y votamos juntos en el Parlamento Europeo y por eso salen las cosas. El Partido Socialista cree que Naciones Unidas tiene un papel que jugar en el mundo para resolver los problemas. Y el Partido Socialista cree en el proyecto europeo. Vox no cree en la violencia de género, no la distingue de la violencia doméstica, no cree en las autonomías, cree en la economía liberal de mercado, es la revolución neoconservadora de Reagan, Thatcher, Trump, que no es la nuestra. Nosotros creemos que mercados tienen que estar... Oye, vamos a hacer un monográfico de verdad, porque a mí me parece muy interesante. No, yo estoy dispuesto a discutirlo en monográfico. Y yo también. Vamos a ello. Yo también, porque me parece que decirle a Vox que no cree en la violencia de género, que no la quiere combatir, o decir que te sientes más cercano al PSOE porque combate la violencia de género, un partido que cuando llega había 1.400 violaciones al año y ahora con sus políticas tiene 1.900 violaciones al año, hombre, me tendrás que dar una razón para seguir con el PSOE. Vamos a ver, pero espera, que yo no he dicho eso. Y luego cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Cuando veremos lo que nos dice el pueblo español, veremos qué entendimiento hay que buscar. Es que has introducido un montón de elementos y a mí que no nos va a dar tiempo a tratar. Nos quedan 20 segundos. Bueno, es que ha dicho que Trump era el culpable de la quiebra de Silicon Valley. Y el culpable de la quiebra de Silicon Valley, y yo voy donde sea con José Manuel a discutirlo, son los bonos. Los bonos que los tenían comprado al 2%. Quiero saber quiénes son los culpables de la quiebra de las cajas de ahorro. Y lo tendréis que discutir otro día porque no tenemos tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos. Nos despedimos. Les recuerdo el mensaje con la palabra toro al 28088. Les veo mañana aquí a las 12 en punto en Dando Caña. Que tengan un feliz lunes.